Comentábamos en los últimos días que en el Círculo Rojo hay un consenso generalizado de que Milei no va a reelegir. Yo no estoy tan seguro, sinceramente, no estoy tan seguro. Vi fundamentalmente lo que pasó con Bolsonaro, que después de una gestión desastrosa, con 700.000 muertos, casi empata. Si hubiera sido una encuesta hubieran dicho empate técnico, ¿no? Con Lula. Lo vi volver a Trump, así que no estoy tan seguro. Pero hay un cierto consenso en el Círculo Rojo de que Milei no va a estar. Y si no va a estar, si no va a reelegir, si todos pensamos que no va a reelegir, luego Milei es un pato rengo. Da la impresión de que lo tratan como tal. Como alguna vez le pasó a De la Rúa, en este momento está fuertemente cuestionada la autoridad presidencial. ¿Sí? Alguno diría lo toman por boludo. Y eso es jodido. ¿Te acordás cuando todos empezamos a pensar que De la Rúa era un tipo que no tenía muchas luces? El hecho de que suceda en redes no le quita dramatismo, porque al fin y al cabo es una forma de comunicación hoy muy relevante. Además estuvo la semana pasada en Carajo y ahora Carajo lo está tratando de tarado. Es muy fuerte el dato en el caso de Milei, porque su autoridad no emerge de su experiencia ni de la solidez de su partido, sino por esas certezas que ofrecen los nuevos líderes mediáticos ante la incertidumbre de la población. ¿Viste? Esa seguridad que muestran. Estos líderes organizan y dan forma a las pasiones colectivas, autorizan la crueldad con sus formas, dan certidumbre a quienes viven en la incertidumbre y así van conformando lo que ellos llaman batalla cultural. Bueno, pero para eso necesitan un líder muy seguro de sí mismo, al que todos respeten. Porque si lo único que te queda, o una de las últimas cosas, es la batalla cultural, y vos dejás de cumplir ese rol que alguna vez le asignó Santiago Caputo, que le dijo, vos podés ser esto. Mirá, yo tengo un guión para formar líderes de extrema derecha, y te veo bien a vos, pibe, hacelo vos. Y ese pibe hoy, en vez de mostrar autoridad, potencia, diría yo, queda como el que todos lo engañan. Ya no genera lo mismo, porque estos líderes mesiánicos generan admiración y odio al mismo tiempo. Bueno, esto es todo lo contrario. Acá empezás a tener lástima por el tipo. Es un líder al que se toma por tonto. Se lo humilla, se lo bardea. Los propios, ¿eh? Y cuando digo los propios, digo Menem, Santiago Caputo, el Gordo Dan, Majul y Viale. Todos. Es un presidente que ya ha tenido otras crisis, sí. Una vez lo salvó el FMI, otra vez lo salvó Trump. ¿Y ahora quién podrá salvarlo? ¿Quién lo saca de este lugar de que todos decimos, pobrecito, ¿no? Todos lo toman de gil. ¿Cómo gobernás en esos términos? Ayer Feynman decía que le dedicaron 3 horas a convencerlo. La verdad es que no es tan difícil el tema como para dedicarle 3 horas. Pero así lo dice alguien que está cercano al gobierno, que tiene afinidad, qué sé yo, como Feynman. Míralo. ¿No? Porque Santiago Caputo y los suyos, las fuerzas del cielo, están poniendo en evidencia que al presidente le mintieron, porque básicamente es eso. El Gordo Dan. Presidente, te mintieron. Lo digamos, cuando decimos la fuerza del cielo. Sí, el Gordo Dan. El Gordo Dan para abajo. Parisini, el Gordo Dan. No, y además Romo. Bueno, Agustín Porque Romo. yo tengo entendido, a mí me contaron, que Romo, Caputo y alguien más estuvieron reunidos cerca de 3 horas con el presidente. Me dijeron lo mismo. ¿Ah, te contaron lo mismo? Lo mismo. 3 horas estuvieron mostrándole al presidente, creo que fue en la Quinta de Olivos, donde le estuvieron mostrando al presidente todas las pruebas irrefutables que llevan en esta causa de @periodista Rufus a Martín Menem. Exacto. Ahí uno puede sacar otras conclusiones, ¿no? Bueno, lo toman por boludo o prefiere hacerse el boludo a aceptar que es la hermana. Porque Martín Menem y la hermana, no sé si la hermana no es más cercana a Martín Menem que a él. Entonces,
tiene que aceptar eso. El Gordo Dan, él estuvo con el Gordo Dan el otro día. El Gordo Dan es Santiago Caputo. Es Santiago Caputo. Hacé cuenta que es la misma persona. ¿Sí? Santiago Caputo tiene un ejército y el general del ejército es el Gordo Dan. Míralo. Bueno, yo estoy convencido de que no es algo fabricado. Estoy convencido de que la cuenta pertenecía a Martín Menem. De hecho, lo tengo totalmente asegurado, digamos, no tengo dudas. Creo que le mintieron al presidente. Creo que, además, vuelven a cambiar la versión, ¿no? Porque me parece que es eso, fundamentalmente, que hay un nuevo cambio de versión con respecto a lo que ya había dicho el propio Martín Menem, que se trataba, digamos, de una equivocación de un CM suyo, con lo cual ahora están diciendo que es una operación implantada, digamos, lo cual creo que no tiene conexión con esa previa versión que el propio Martín Menem había dado a conocer. Pero como vos dijiste, a mí me parece que sería muy sano que si Santiago Oría, digamos, tiene este video, lo publique. Creo que sería sano para todos. Y de hecho, como vos también dijiste, si ese video se publica y tiene, digamos, algún argumento convincente, yo mismo me comprometo a pedir disculpas públicas. Pero creo que ese video, todo el foro, digamos, y creo que también toda la Argentina tiene... Martín Menem y Lule Menem son los que manejan la política. No es que Karina aprendió que es una genia que en 2 días pasó de la repostería a la política. Ellos manejan la política en el gobierno. De hecho, Martín Menem quiere ser presidente. No es cualquiera el que hizo esto. Y Martín Menem crea una cuenta trucha y desde esa cuenta trucha empieza a desafiar al presidente. Hasta la propia Karina, a Santiago Caputo, a Luis Caputo, los insulta, se ríe de ellos, utiliza frases escatológicas, humilla a los líderes de su gobierno. Un hombre que después en un off te dice que él piensa que por ese camino puede ser presidente. Uno no sabe bien a qué juega, pero digo, desde Menem hasta Néstor Kirchner le hubieran pegado una patada en el culo en el momento. ¿Por qué el presidente no lo puede hacer? Y prefiere que todos los argentinos estemos pensando, lo tienen de punto, viste como en el colegio, le hacen bullying al presidente. ¿Cómo puedes tener autoridad después para seguir siendo presidente? Es complicado, ¿no? Hay un tuit con el video del Gordo Dan, ¿sí? Donde habla nuevamente del tema, del tuit de Rufus, y hay un video de él, a ver. Ahí muestra que no hay forma que no haya sido de él. O sea, hay una disputa de demostrarse entre ellos de que sí, esta cuenta es tuya. La verdad es que uno ya ha hablado con todos los que están en este tema y te dicen que sí, que eso es así. Y que a esta altura obviamente el presidente lo sabe, ¿no? Hay una serie de periodistas en Argentina que son el establishment, que no laburan ni para Macri, ni para Milei, qué sé yo, que son parte de un esquema que responde a los grandes empresarios argentinos, a la embajada de Estados Unidos, claramente. Hoy Peter Lamelas es más importante en Argentina de lo que se ve de afuera. Se refleja en acciones de gobernadores, en votos de los legisladores, en el accionar de muchos periodistas. Entonces, estos periodistas, cuando uno los escucha, responden a esos intereses que están siempre, que no están nada más que cuando aparece un presidente de estas características. Escuchémoslo en este caso a Pablo Rossi. Los 2 protagonistas lo ponen al presidente en un lugar muy incómodo. Y yo le agregaría vulnerable. ¿Por qué? Porque vos bien dijiste, pensé que cuando el presidente tallaba sobre esto, es la autoridad. Señores, se acaba, la autoridad es el presidente. Están diciendo que el presidente le mienten, que el presidente no tiene la autoridad para cerrar esta interna, con lo cual yo les diría, muchachos, están al borde de generarle al presidente una imagen de crisis de falta de autoridad interna. Está bien al borde, Pablo Rossi, ¿no? Bien al borde. Desde ese lugar de representación, desde el poder cordobés y qué sé yo, habla de vulnerable
le cambia la palabra a Feynman, déjame que la pongo yo la palabra, vulnerable, dice que el presidente no tiene autoridad, no sale de un micrófono de alguien que tiene ideas contrarias a la del presidente, como el que yo estoy utilizando, sino de un micrófono que tiene ideas afines a la del presidente, pero que responde a intereses mucho más altos que el presidente, y pone en cuestión la autoridad del presidente. Yo no sé si se entiende bien esto. Esto es lo que le pasó a De la Rúa. No estoy diciendo que va a terminar como De la Rúa, estoy diciendo que lo están tratando como tal. Todo el establishment que lo rodea. Feynman en el 16 dice que lo dejan como un pavote. Empiezan los insultos. ¿Sí? Sigan este camino, porque uno no sabe dónde termina. A ver. Totalmente, totalmente. El tema es que también exponen al presidente, ¿no? Ese es el punto, Eduardo. Eso es el punto. Y quizás ambas partes dejan al presidente pataleando. Expuesto. O como un pavote, que lo dejan que expuesto. no lo es. Lo dejan expuesto. ¿No? Lo dejan expuesto. Que no lo es. Que no lo es, pero lo insultaste, ¿no? Ya, imagínate al presidente que lo empiezan a insultar los propios, no yo que lo insulto desde el primer día. Pero además peyorativamente, no le está diciendo sos una porquería, entonces sos un pavote, ¿no? Johnny Viale directamente hablando de la legitimidad en el ejercicio del poder. Esto es la tercera vez que pasa. Siempre está al borde, porque es un hombre que no tiene expertise, que no tiene partido, que no tiene solidez, está siempre al borde. Cada vez que está al borde, ellos empiezan a decir que está al borde. Si zafa, después pasan videitos diciendo, no, lo quisieron voltear. Pero ellos que son el gobierno, vos fíjate que lo más importante que ellos podrían hacer si están en contra de este gobierno es hacer lo que hacemos nosotros, salir a la calle y preguntarle a la gente y que la gente diga, anoche no cené, no pude comprar los remedios, no lo hace TN eso, porque eso sería poner en cuestión el rumbo. Pero Viale lo compara con Alberto, que Alberto quedó, a mi juicio injustamente, pero quedó así, quedó como un presidente débil, enclenque, hasta poco serio, qué sé yo. O sea, la gente se olvidó de que fue el que estuvo al frente de la pandemia y quedó esa parte. Los videitos de Alberto, la falta de autoridad. Entonces, cuando a vos te comparan con Alberto, es decir, Viale, que le habla a un público joven, no dice De la Rúa, dice Alberto, pero está diciendo lo mismo, míralo. Dos presidentes que perdieron legitimidad de ejercicio. ¿Por qué? Básicamente porque la interna del poder se los devoró, se los llevó puestos. Entonces, no estamos haciendo comparaciones odiosas, nadie dice... No, al contrario, somos apenas periodistas que intentamos analizar con buena leche, con buena fe, y lo que intentamos decir es que no hay que confundir griterío con autoridad. Insultos o verborragia con liderazgo. Muchas veces conducir no es mandar, sino persuadir, creo que alguien dijo eso, ¿no? Y el problema de esta crisis interna es que el presidente aparece como observador, ¿no? Como en lugar de laudar, mucho más teniendo en cuenta el contexto. Desde ahí, desde TN, lo comparan con Alberto. Ortelli, les ruego que me pongan los nombres de las personas, todos los días lo digo. Ignacio Ortelli, dice que el presidente es empleado de la hermana, cosa que se empieza a decir también. Lo que pasa es que todos sabemos además que a la hermana la manejan los Menem, y los Menem son los que están diciendo estas cosas. Se empieza a complicar, míralo. El punto es que el presidente hoy pareciera que es un empleado de su hermana. Ayer lo que hizo fue muy raro. El asesor presidencial, la persona de mayor confianza sacando a su hermana, publica un tuit diciendo que Martín Menem lo está no solamente cuestionándolo desde una cuenta anónima, sino a todo su gobierno, y el presidente de la nación que le da la CIDE, imagínense, a su cargo. Imagínense si hay algo más importante que darle la CIDE a alguien, es porque lo consideras muy inteligente, nos quiere hacer creer a los argentinos que considera que tiene un asesor estúpido. Porque de la única manera que el presidente puede decir lo que dice es considerándolo estúpido, porque un asesor con 2 dedos de frente no publica un tuit contra alguien de su propio gobierno si no está seguro. La verdad, muy lamentable. A mí, insisto, lo que hizo ayer Milei me hizo acordar, y sobre todo el impacto que tuvo en la propia tropa, me hizo acordar mucho a lo de Alberto Fernández con las renuncias a disposición.
Te diría que al mismo nivel. Y ya entrar en modo Alberto Fernández, la verdad que es muy, muy preocupante. Es fuerte porque Alberto Fernández fue un hombre al que le intervinieron en el gobierno. Se podría decir que el último año y medio no fue presidente. Entonces, esta insistencia de este tipo de comunicadores en pegarlo a un presidente, que se generó esa imagen, justa o injusta. Bueno, quiere decir que su propia tropa, las personas más afines, más cercanas, lo están poniendo en ese lugar. Hay un John de Viale que dice que hizo como el rey Salmón. Lo voy a poner nada más que por eso, porque me causa gracia que le diga Salmón a Salomón. Ponelo, a ver. De cualquier manera lo bancó a Menem, ¿no? Bancó a Karina Milei, a Menem. Y a Santiago también. También, A también. Santiago. Sí, yo creo que hizo Poncio Pilato. el rey Salmón. No, el rey Salmón, un poquito para acá, Ah, sí. uno, ¿no? Salmónico. No, Y no él podía quiere dejar de ponerlo. apaciguar. Salmónico. Y como dijimos mucho, Es el rey Calamaro. Aparece Marra, que el hecho de que esté despechado no significa que no diga lo que piensa, porque hay que reconocer que se quedó callado. Podía haber hecho quilombo. Es un jugador que hasta tiene algunos votos propios en el 48 y habla de un diario de Irigoyen. Ya están buscando distintas formas de forrearlo al presidente. Pensémoslo de esta manera. Saquémoslo a Alberto, que ya sabemos lo que pasó con Cristina. Un presidente normal. ¿Vos te imaginás que sus ministros, los comunicadores afines, gente que trabaja con él para las redes, lo empiecen a tratar de estúpido? ¿Cómo seguís gobernando? Esa es la pregunta. Agustín Laje es parte del gobierno, diría yo. Recauda para el gobierno. Habría que preguntarle a Dorni si la plata que recibe de sobresueldos no viene de Agustín Laje. Y aparece hoy diciendo no tenía intención de meterme en este quilombo, pero me molesta constatar que le están mintiendo al presidente. A ver, no es que va y le dice, lo llama por teléfono y le dice te están mintiendo. Dice públicamente que le están mintiendo. Dice públicamente que el presidente es un estúpido al que uno le puede mentir. Agustín Laje, que alguna vez se decía que iba a ser el próximo presidente después de Milei. El que da la batalla cultural, el mentor cultural, el intelectual de ellos. ¿Entienden? Lo dejaron solo en este lugar. Diciendo, bueno, este tipo es un estúpido. Ahora, falta un año y medio de gobierno. ¿Y ahora qué haces? ¿Y ahora cómo seguís? Hay un audio dando vuelta. ¿Vieron el dolor que generan los audios en los presidentes? Cuando varios empiezan a hablar de un audio es porque lo escucharon. En algún momento lo filtran. Está Doman hablando del audio, ¿no? A ver. Un supuesto audio del presidente de la Nación hablando con una mujer, no es de ahora, es del año pasado. Ese audio se distribuyó entre septiembre y octubre del año pasado y ninguna radio, ningún canal de televisión, ningún diario, ningún streaming, nadie decidió pasarlo. Básicamente porque no contiene ninguna alusión política, no hay ninguna relevancia política y pertenece a la privacidad del presidente y allí debe quedar. Pero ¿qué pasa? El fin de semana comenzó un rumor de que ese audio podía aparecer con el argumento de que es cierto, que es cuál es la manera en que se resguarda un presidente de la nación. Bueno, en ese punto es verdad. Milei habla con cualquiera por su teléfono. Bueno, parece que habla no con cualquiera, con una persona que lo grabó. De vuelta, son temas privados. No hay que pasarlo al aire y espero que nadie lo pase al aire. Ahora, si esto es distribuido por alguien del gobierno y Milei sabe que esto es distribuido por alguien del gobierno, esto aún así todo va a ser distribuido para dejar al presidente en una posición, no sé, dejarlo en ridículo. A mí me parece una locura que ese audio se tome aire. Me parece que no. Y en este punto sí me voy a poner muy a favor, aclá, de la privacidad que merece el presidente de la Nación como cualquier otra persona. Hay rumores de que ese audio puede salir a la luz antes del lunes que viene. Bueno, prácticamente anunció que va a salir antes del lunes que viene, se declaró en contra y a favor de las instituciones. Bueno, antes del lunes vamos a tener el audio del presidente, es decir, van a ir más en desmedro de la autoridad del presidente. Y ahora voy a hacer una aclaración de qué significa el deterioro del presidente Milei. El mismo círculo rojo que dice que
el presidente es un pato rengo que no va a seguir, dice hay que mantener el rumbo. Y lo que vimos ayer es que el rumbo se mantiene más allá de que todo esté diciendo que es un estúpido. Ayer hubo 2 votaciones, una atrás de la otra, en donde se le sacaron subsidios a las zonas frías del gas, es decir, va a haber un montón de gente que vive en zonas más frías que los que vivimos acá, y que tenían un subsidio del gas. Le van a duplicar el precio del gas en el invierno a esa gente, a muchos argentinos. E inmediatamente que terminaron de votar eso, votaron perdonarle deudas a Edenor y a Edesur, por mucho dinero. Lo que quiero decir es que hay un bloque de poder hoy muy afianzado, muy firme, que se sostiene más allá de los vaivenes de la política. Yo diría fuertemente influenciado por la Embajada de Estados Unidos, que dicen que estuvo bastante activa en esta votación. Estuvo activo también en el despido de una importante periodista, me dicen, por el tema de Gaza. Es decir, hay un embajador de Estados Unidos, una suerte de virrey, que habla todo el día. Lo dijo cuando vino, ¿se acuerdan cuando la Melas dijo, voy a hablar con todos los gobernadores? Entonces, uno tiene que empezar a pensar, todos creen que va a perder las elecciones el presidente Milei, todos, bueno, aparte del círculo rojo, yo no estoy tan seguro. Todos repiten que hay que mantener el rumbo, repiten que hay que evitar que Kicillof sea presidente. Ahora, da la impresión de que muchos no le preocupan quién es el presidente. Si el presidente está fuerte o no está fuerte. El rumbo sigue igual. Y el rumbo es una especie de Hulk Robin. Le saco a los que menos tienen para darle a los que más tienen. Ojo con eso. Me parece que todos deberíamos leer esto, de que pasaron las dos cosas al mismo tiempo. Ayer fue un día en donde el presidente quedó desnudo en su estupidez. Donde todos lo vimos, en su fragilidad emocional, en que realmente la gente que está con él no lo respeta. Y al mismo tiempo, lo que él manda al Congreso sale. Lo manda él. Recordemos que los primeros proyectos los hicieron en un hotel donde lo tenían encerrado, 4 meses, el gran decreto, la ley bases. No la hizo él. Ari Jalad encontró un Word en donde directamente era del estudio de abogados que representaba a esos grandes empresarios. ¿Quiénes gobiernan? ¿Gobiernan esos grandes empresarios? ¿Gobiernan la Embajada de Estados Unidos o gobierna Milei? Hay un país, Perú, que utilizamos como ejemplo, donde cambian los presidentes, pero las cosas siguen siendo siempre igual. No cambia la política, no cambia el beneficiario de las políticas, no cambian los que pierden, los que se ven perjudicados. ¿Fue una muestra ayer de que acá puede ser igual la cosa? De que no importa quién manda, porque guarda que ese congreso de porquería que han armado, repito, ayer los radicales dijeron que el límite es el kirchnerismo. Con esto que están haciendo, el límite de Puyaro es el kirchnerismo. Yo creo que si estuviera Hitler acá, el límite de Puyaro seguía siendo el kirchnerismo. Entonces, con esta gente en el Congreso, con este sistema judicial, con este sistema de medios, qué difícil va a ser cambiar el país a pesar de ganar las elecciones. Si un presidente como ayer, absolutamente inerte, no teniendo capacidad de respuesta, de todas maneras logra sacar esas leyes en favor de los que más tienen, bueno, no sé qué va a cambiar cuando pierda Milei. Va a ser complicado. Fue una muy buena muestra de poder, del poder sustentable, de ese bloque de poder que hay en Argentina, esa mezcla de Estados Unidos y acción empresaria argentina. Ayer dio una demostración, es decir, tranquilo que él está hecho bolsa, pero nosotros estamos al frente. Seguimos adelante. Me pareció importante eso. ¿Cómo lo vieron? En la descomposición social que está atravesando la Argentina, esto es muy preocupante porque lo que además observas es un gobierno absolutamente desconectado, atravesado por sus peleas y por sus carpetazos de un lado y del otro, y para ellos verdaderamente ese es el principal problema que hoy tienen en la gestión, resolver la interna. Y mientras tanto vos lo que ves es que en el Belgrano Norte, no sé si vieron las imágenes, se viaja en el tren como en la India, en los barrios la situación cada día está más crítica, y vos prendés la televisión y ves que la pelea es si Martín Menem se peleó en Twitter y no sé qué. Todo eso acelera un estado de descomposición que por supuesto el poder lo nota, pero también la sociedad empieza a advertir que hay un desgobierno.
Ayer veía, quiero pedirlo esto, y ahora seguimos, porque me resultó fuerte. En la placa 13, alarma por hepatitis, crece la preocupación por el aumento de casos y Argentina ya está en zona de alerta. Digo, están pasando varias cosas, ¿no? Ayer hubo una marcha, después la vamos a ver, por la salud. Entre las cosas que están pasando es una cantidad de enfermedades, muchas de ellas virales, es decir, fuertemente contagiosas, estamos muy cerca todavía del COVID y sabemos de qué estamos hablando, que ponen en peligro la salud de los sanos, te diría, no solo de los que tenemos más de 65 años, de los sanos, porque esta cosa se la puede agarrar cualquiera. Entonces, es muy fuerte que la política tradicional no se dé cuenta de que no se puede vivir de esa manera. No se puede. ¿No la encontraron? Bueno, no importa. Fue la manifestación a la tarde en relación a la Marcha Federal de la Salud, pero también a la mañana, al mediodía, estuvo esta manifestación en frente del INTI en relación a la cantidad de empresas que han cerrado. Estamos hablando de casi 25.000 empresas que cerraron en estos 2 años y medio de gestión. Una concentración que se hizo en la puerta del INTI que también fue reprimida y que habla también del modelo económico, que es todo. Es la destrucción de la economía interna, es la destrucción de la protección que teníamos como ciudadanos y ciudadanas argentinas. ¿Cómo ven el tema de la autoridad? ¿No es? Bueno, creo que claramente el propio Milei se ocupa de hacernos conocer a todos que ya no tiene esa autoridad, ¿no? Está bueno, ¿Por qué él sale a decir, no, Manuel va a presentar la declaración jurada? Adorni nunca presenta la declaración jurada. Claro. Él sale a decir, no, esto se lo plantaron, es armado para dañar a nuestro gobierno. El propio gobierno muestra no fue armado, fue Martín Menem. Es Milei el que se pone en esa situación. Yo no termino de entender. Pero no lo cuidan, porque Agustín Laje podría haberse callado. Sí. ¿No? Sí, es cierto lo que decís. Todos podrían haberse callado finalmente, pero está Ya claro. no ordenan ni a los propios. No, Claro. es que hay una cuestión ahí, me parece que en la lucha Menem-Caputo, que es que ese sector, el sector de los Menem, es en ese sentido un poco más leal, porque creo que entienden que sin Milei no tienen demasiado destino, y en cambio los Laje, los Gordodán creen que, tienen un sector al cual responderse y empiezan a actuar un poco más como librepensadores. Hay una descomposición del gobierno en este caso. Yo pensé que iba a parar esto. Que, bueno, ahora termina. Recordemos que venía de la pelea Karina Bullrich. Caputo, se suma Bullrich, se suma el caso Adorni y ahora entra esto. Es una cadena. Siempre ¿no? que intervino Milei logró zanjar. Sí. Ahora no. Este episodio es distinto. Yo creo que logró algún momento, alguna tregua, ¿no? Pero Bueno. nunca ordenó, me parece. Siempre Karina Milei fue la que se impuso. Y hoy, bueno, el título es fuerte, ¿no? A Milei lo toman por boludo. Yo coincido en casi todo lo que dijiste del editorial. Hablemos en lo que no. Sí, ahora te voy a decir, se le están cagando de risa al presidente, hablando mal y pronto, pero uno lo ve, ¿no? El gordo Dan diciendo a partir del caso Expert, lo que salió a decir Milei, al presidente le mienten, pero se reían del presidente, de que queda en ridículo defendiendo a Expert en una situación donde obviamente Expert no fue absuelto de nada. Entonces, ese movimiento del gordo Dan, el viaje de Santiago Caputo a Washington de la semana pasada, a mí me da la impresión de que ahora sí Santiago Caputo se está yendo del gobierno, ¿no? Porque lo del Laje, como vos decís, que es un recaudador, además de que es un hombre de la extrema derecha, un teórico, es un recaudador del gobierno. Bueno, están diciendo nos vamos, y bueno, eso coincide con lo que Karina Milei reclama. Ahora, si se van, es un problema para Milei, ¿no? Para la estabilidad de Milei. Creo que sí. Es un problema, y por eso me parece que hasta ahora no se fueron. Y es una herramienta menos para la próxima elección, no tener a Santiago Caputo. Sí, sin duda lo necesita, y por eso creo que todavía Karina Milei no pudo imponerse en echar a Santiago Caputo del gobierno. No, el tema Alberto Fernández, yo escribí hace 2 semanas en El Destape, Milei se está albertizando, ¿no? Por supuesto que no tiene nada que ver el gobierno, eran gobiernos de signo opuestos, pero por ahí para discutir, y sé que mucha gente no coincide, Alberto tenía una deuda de origen, no tenía autoridad, la única autoridad que tenía era su palabra, Claro. y también la deterioró en manera acelerada porque decía una cosa, hacía otra, decía una cosa y pasaba otra. Era una situación complicada porque, bueno, sabemos, Cristina, bueno, el video. Pero Milei, si algo tenía a favor en este plan criminal que lleva adelante, era que tenía autoridad. Claro.
tenía autoridad y muchos decían, bueno, pero hay alguien que ordena. Sí. Este gobierno sabe dónde quiere ir, Sí. tiene un presidente que manda. Y eso en la sociedad, no en los que quizá pueden escuchar lo que nosotros planteamos, sino en la sociedad argentina en general, en el sector fluctuante que va y viene, siempre quiere que alguien tenga y ejerza la autoridad. El votante, me parece, de la sociedad argentina. Sí, sí. Por eso Néstor Pero Kirchner son llegó... las características de este tipo de líderes, además. Exacto. Venden eso. Exacto. Venden certeza en lugar donde una sociedad tiene incertidumbre. Sin duda. Y Néstor Kirchner, que llegó de la nada con 22%, muy poco tiempo después tenía un liderazgo muy fuerte. Con planes obviamente antagónicos, pero digo, a Milei se le decía tiene autoridad. Perdió la autoridad, uno se pregunta qué le queda ahora. Bueno, hay que preguntarse también qué pasa con el núcleo duro de votantes de Milei al que le habla el Gordo Dan, porque nunca intentó el carinismo reemplazar ese esquema de tuiteros digitales, de comunicación paraoficial, nunca lo logró. Y los pibes que miran carajo hoy están viendo que el Gordo Dan se le caga de risa al presidente de la nación en la cara. Y que manejan el núcleo duro de las redes, el núcleo más orgánico, si se quiere, no solo granja de trolls, digamos. Hay gente, efectivamente, de un núcleo de varones jóvenes que está en Internet, que el Gordo Dan lo llamaba los gordos Internet, bueno, que siguen esto y de donde Milei se impulsó, sobre todo en sus primeras campañas electorales. Entonces no es menor perder ese grupo que es más orgánico, que no tiene que ver con las cuentas que simplemente salen en favor del presidente siempre, sino de personas reales que están ahí del otro lado creyendo que venía alguien en contra de la casta. Toda la construcción de Karina, bueno, es muchas veces la resaca que quedó de otros partidos, es la casta más casta. Claro. Entonces, bueno, es difícil de defender eso para estos chicos que creían que Milei venía a patear el tablero. El tema es qué pasa si esto realmente deteriora la capacidad de gobernar o si pueden gobernar de cualquier manera, ¿no? Porque gobiernan otros. Puede ser. Pues Milei ya no gobernaba, eso está claro, me parece que es un delegado, una persona que ahí respondía a intereses de otros. Sí. Ahora, además de que ya no gobierna, ya no ni Pero siquiera se ordena. necesita esa autoridad. Yo estoy impregnado por el libro que acabo de leer de Jorge Alemán, Los neoemperadores, se los recomiendo muchísimo, porque habla mucho de cómo estos líderes se comunican con un nuevo sujeto social y que han encontrado una forma de hablarle, y me parece que lo hiere ahí, lo hiere en esa autoridad que él necesita. En esa ilusión del todopoderosismo. En general las sociedades lo quieren, en este caso da la impresión de que incluso a muchos con eso les basta, dame eso, ¿no? Y no me des nada más. Y ahora, ¿desde qué lugar? Porque viste que estos chicos se enteran de todo esto, ¿no? Yo por ahí me lo tienen que contar, viste, no entre las redes, pero los chicos se enteran de todo esto. Y claro, ¿qué está pasando? Sí. Che, Jorge Alemán viene el lunes a Batalla Cultural. Dejó el aviso hecho. Lo tira. Bien. Te digo Vamos a la estar verdad, yo lo terminé de leer y le dije, es un tratado sobre la época completo, excepcional, en 100 y pico de páginas nada más. Mira que leí muchísimo sobre lo que está pasando hoy. Pero cuando encontrás algo que te ubica de verdad, es realmente revelador. Yo leo con un lápiz en la mano y me di cuenta que empezaba a marcar y marcaba todo. No podía dejar de marcar. A mí me está pasando lo mismo con un librito que se llama Fascismo Cosplay. Después te lo voy a traer. Ok. Nos pasó a muchos con Ingenieros del Caos, ¿no? Y vuelvo a Santiago Caputo porque él parecía esa persona que estaba detrás de escena diagramando todo esto. Yo no sé si lo sobreestimamos, me pregunto eso, como sobreestimamos a un pibe que simplemente hacía buenas apariciones escénicas o... ¿Santiago Caputo? Sí, ¿Qué sé yo? lo sobreestimamos. Personalmente no parece tan inteligente. A otros parece que sí, porque los ha convencido de ponerme a este periodista acá, al otro allá, qué sé yo. Con algunos logra algo. Pero yo creo que sí, yo creo que él tenía... Bueno, los Ingenieros del Caos, el tipo sabía que necesitaba un personaje para hacer eso. Vio que Macri no lo era, dijo yo voy a encontrar una persona para que haga esto. El tipo hacía todo. Vos leés los Ingenieros del Caos, dice, bueno, eso hay que parecía maltratar a los brillante. periodistas, maltratar a los periodistas. Hay que echar funcionarios constantemente. Él echaba, todo lo que dice el libro, él lo hacía. Ahora, el titiritero es Santiago Caputo, él es el títere. A mí me dicen que está hablando con un presunto candidato peronista que todavía no sacó la cabeza ofreciéndole sus servicios, ya, no sé. Santiago Caputo. Otro socio dice, no, se va al campo, que compraron campos y qué sé yo. Bueno, esa se va al campo. A ver, dijeron Bueno, tantas habría que veces. preguntar cuánto pagó el campo.
Lo de Santiago Caputo hace un tiempo también se ve como un cambio de rol, ¿no? El cada vez menos influencia en Milei y en el rumbo general de Milei Sí. y en el gabinete, y cada vez más empresarios, amigos suyos, que toman posiciones de poder, ¿no? Como si él se conformara con eso, que no es poco, ¿no? Los Neus Claro. nacieron de la nada Claro. y en 2 años construyeron un imperio. De la nada, en serio, parece Spolsky. Generación, transporte, sí. Cada gobierno tiene su... Sí, más Su redituable casta incluso, empresaria. diría. Más redituable. No, Incluso. claro. Claro. Una Sí, eléctrica sí, no, sí. no es un Generación diario. de transporte Transener. Generación de transporte, las 2 represas del Comahue que se quedaron a fin de año. Transener, ahora se quedaron la principal transportista y tienen distribuidoras de luz en distintas provincias. El gran tema de este momento es lo que están haciendo con las empresas. Ahora, hablamos de esto. Yo vi lo otro, a mí me entusiasmó los de Axel ayer, que se ponga al frente de la marcha y le dé fuerza, le dé impacto a este nuevo movimiento para defender la salud. Teníamos un movimiento para defender la educación y nace... A mí me entusiasma eso, es decir, me entusiasma que al mismo tiempo, porque viste, todos decimos, no me falta liderazgo, qué sé yo. Bueno, alguien después algún día le saldrá, otro día no le saldrá. Y las medidas. Ayer, yo hacía mucho que no escuchaba inversión en educación, que gasten guita en eso, ¿no? Y vos te enterás. Ayer me pasaban, es un chivo que me pasaron, pero como es información la voy a pasar, ¿no? Porque La Matanza entregó 1 millón de libros y kits escolares. Yo lo tomo como, además de que obviamente los libros le van a venir bien, yo no sabía que había tantos chicos en La Matanza, obviamente que los libros le van a venir bien, pero lo tomo como un mensaje del intendente del municipio más grande de todo el país, diciendo... ¿Ven que no cambió el modelo? ¿Ven que no cambió todo? ¿Ven que nosotros tenemos un modelo absolutamente antagónico? Si este tipo te sacó las compus y yo te doy los libros, no le puede dar 1 millón de compus. Lo tomé, más allá de que indudablemente le va a servir mucho a los chicos, como un mensaje de decir, nosotros no vamos a seguir con eso, nosotros vamos a cambiar. 500.000 estudiantes son. Nosotros no vamos a cambiar. Quiere decir que hay algo del otro lado, ¿no? Pues si no, uno da la impresión cuando habla de que no hay nada del otro lado. No, el intendente del municipio más grande dice, bueno, yo compro 1 millón de libros. No sé, yo sé que todos tienen un problema de caja tremendo. Yo me entero de algunas cosas de lo que están pasando con los gobernadores y los municipios que uno no lo puede creer. Uno no lo puede creer. Ayer me decía un funcionario, yo no, tenía que ir a un viaje con 2 personas que trabajan conmigo y no fuimos porque no teníamos plata para pagarle los pasajes. Digo, en ese ámbito, tomar una decisión de compro 1 millón de libros me pareció casi un mensaje a la población, y por eso yo digo que se enteren todos y no solo lo de La Matanza, de decir, bueno, hay gente que si nosotros venimos al gobierno va a haber libros. Eso quiero decir, porque si no nos quedamos con ya pasó todo y no hay nada que hacer, ¿no? La gran pregunta es hasta dónde pueden llegar los municipios, las provincias, con el recorte feroz del gobierno nacional, a seguir reemplazando al gobierno nacional en la asistencia, ¿no? Ayer me decían que la caída de la recaudación de ingresos brutos en la provincia de Buenos Aires fue del 15%. Imposible. ¿Qué haces? Porque además creo que los sueldos son el 80, una cosa así, con lo cual tenés que pagar los sueldos y nada más. Claro. Y están saliendo al rescate de los que se quedaron sin prepaga, los que se quedaron sin obra social porque perdieron el laburo en blanco, los que perdieron la cobertura del PAMI. La situación que te cuentan los profesionales de la salud en los hospitales provinciales y municipales es similar a la pandemia. Bueno, estamos privilegiando a quién operamos a ese nivel. Y con gastos que se vienen también, por ejemplo, hay mucha preocupación entre los gobernadores por el aguinaldo y además que el decreto de la semana pasada de este hachazo de 3 billones de pesos también ha encendido alarmas entre los propios gobernadores que dicen, bueno, si a 2 años de gestión, 2 años y medio de gestión, tenés que hacer un recorte de estas características, bueno, o sea, en todo caso un ajuste tendría que ser más quirúrgico y acá están recortando completamente en muchos de los programas que inciden directamente en las provincias y eso activó también muchas conversaciones, pero bueno, al menos ayer en el Congreso no se vio ese sentimiento traducido en la votación de las bancas, en una votación además que va a perjudicar hacia adelante a los propios ciudadanos de esas provincias. Sí, y con recortes, no sé, para mí fue
muy paradigmático el recorte en el plan de alfabetización, porque es un plan que ellos mismos instalaron y que era un plan que era básicamente transferencia a las provincias para tratar de igualar el acceso en la primaria. O sea, estamos hablando de primer a tercer grado. Y que había sido negociado para reemplazar el FONID. Exacto, era la negociación que habían logrado los gobernadores para que el gobierno les dé algo en términos de transferencias para sostener las escuelas en las provincias, y un año y medio después el gobierno lo cierra en los hechos porque lo desfinancia completamente. ¿Me podés poner en la placa 05 la última, que quiero meter este tema antes de que me olvide? Porque Fernández Mura ayer publicó una nota presentando un documental que va a salir en los cines. El hombre que roba un imperio se transforma en emperador. Hermoso, ya el título es una hermosura. Bueno, vieron lo que es Ezequiel. Hay un documental sobre el partido Argentina-Inglaterra en el 86. Me hizo sentir bien porque yo cada vez que digo que ese día lo vi pensando en las Malvinas, la gente, tenés que separar la guerra del fútbol, no sé cómo separarlo, como si el fútbol no fuera política además. Y lo toman desde ese lugar, después yo estuve averiguando de qué se trata. Lo recomiendo muchísimo porque yo siempre pienso que en los libros de historia debería estar el fútbol. Porque es una parte muy importante de nuestra cultura, y los libros de historia que hablan de política nada más. Tuvo este presidente, hizo esto, después viene otro presidente, qué sé yo, y no te dan un contexto cultural, no termino de entender por qué suceden las cosas, qué sé yo. Hay que entender que ese mundial fue distinto, que estábamos hablando de otra cosa, que veníamos de una guerra, de una derrota, de una dictadura horrible que nos llevó a esa guerra, y que Diego, no hay que hacer comparaciones futbolísticas con Messi porque son cosas distintas, ¿no? Viste que hay gente que dice, me gustaba el Maradona de adentro de la cancha y no el de afuera. A mí me gustaba el de afuera. Y está muy bueno todo lo que cuentan. Yo vi nada más que el trailer. Está basado en un libro de Andrés Burgo, que es un periodista excelente, un gran persona además, que se llama El Partido, que es un librazo. Es un librazo porque Burgo reconstruye el Mundial del 86, reconstruye el partido contra Inglaterra, entrevistando a todos menos a Diego. Diego no habla, pero todos los demás construyen una pintura que es increíble, y ese libro es uno de los mejores libros sobre Maradona, sin la voz de Maradona. Y ahora, bueno, llega a la pantalla, ¿no? Basado en ese libro, El Partido. Qué hermoso. Lo meto acá en el medio de la charla porque es política, muchachos, es política. Bueno, hay que ver lo que está pasando en Brasil con la convocatoria de Neymar también, ¿no? Y cómo eso escaló a una discusión política entre el bolsonarismo y Lula. Neymar claramente bolsonarista, abiertamente bolsonarista. La camiseta brasileña, la amarilla, es un símbolo bolsonarista, o por lo menos así se lo apropiaron. Y la convocatoria de esta semana generó un impacto político en Brasil. Fue más que la convocatoria de Neymar y el impacto que tuvo en la sociedad. Hay pila de videos, no sé si lo habrán visto en las redes sociales, de chiquitos celebrando, gente festejando, gente abrazándose y feliz porque convocaban a Neymar a la selección. Pero además el impacto político que eso ya está teniendo en un momento en el que además el hijo de Bolsonaro, que pretende ser presidente, está muy complicado también, de vuelta por revelaciones de Intercept y bueno, complicaciones que casualmente les aparecen a los Bolsonaros, pero fue muy impresionante, hablando de fútbol, cómo la convocatoria de un jugador, de un ídolo, que va por su último mundial, de repente entró en la política de Brasil. Volviendo al 86, contra esa selección, en realidad, contra Bilardo como director técnico de esa selección, operó Alfonsín, nada más ni nada menos. A Bilardo no lo quería nadie antes del Mundial, nadie. Y se mete Alfonsín a intentar que Julio Grondona lo eche, Grondona lo termina bancando y bueno, el resto es historia. Mira. Pero a ese nivel. Una derrota de Lula, me parece, y los sectores progresistas en Brasil fue lo que decía Mati recién, ¿no? De que el amarillo se lo apropió la derecha. Los colores patrios se lo apropió la derecha. Por eso es tan interesante seguir la disputa, ¿no? Sobre el sentido de patria. Ahora viene el 25 de mayo, bueno, estamos justos todos... Pasó acá con la segundo Lula igual está buscando siempre, cuando el levantamiento del campo... Estaban con la bandera argentina, como si la Argentina fuera de ellos, porque se quedaron con la tierra de los abuelos, qué sé yo. Bueno, pero está en los abuelos disputa. con la de los indios. Porque ahora que tenemos un presidente que está en Cipayo, hay una vuelta a las banderas argentinas en las marchas. Y en Brasil pasa lo mismo. El segundo Lula, o sea, esta gestión de Lula también está reincorporando la bandera brasilera para tener esa disputa, que es la disputa por los símbolos patrios. Claro.
Digo, en este presidente es bastante fácil porque tiene una foto de Margaret Thatcher en su despacho. De hecho, sí, la movilización que se estaba preparando allí en Parque Lezama por el primer aniversario de la detención de Cristina va a ser el Día de la Bandera y piden que sea con banderas argentinas también un poco en esa línea. En las grandes manifestaciones de Cristina había banderas. Sí. Sí, eso estaba. Vamos a ver cómo sigue. Yo no creo que se detenga esto. Y la semana que viene ¿Por el audio que viene? Yo creo que sí. Me imagino que sí. ¿Pero va a aparecer? ¿Eso es real? ¿Está? A mí ¿Dando me- vuelta? sí, ¿En serio? sí, sí. Hay algunos dando vueltas en redes sociales, no sé si son ¿Cómo avisan el Ese me pareció lanzamiento? trucho. inteligencia artificial, Sí. ¿no? Es como que todos sabemos que va a venir ahora es como un lanzamiento que Y sale bueno, por de Netflix. alguna, pero cuando dice antes del lunes se va a saber. Pero Ya además no- la semana que viene presenta la declaración jurada Adorni. Que zafó ayer, ¿no? También entre las victorias del Zafó, gobierno, así es. porque esa es otra parte de la editorial con la que estoy de acuerdo también. Cómo se mantiene igual ese poder. Ayer parecía un gobierno arrasador en el Congreso. Claro. Y no es la primera vez, ¿no? Porque, por un lado, hacer zafar a Adorni, que hay que hacerlo zafar a Adorni, ¿no? De la interpelación. Bueno, tuvo el apoyo para hacerlo zafar. Después la ley Hojarasca, donde ahí se pierden un montón de De leyes. todo. Hay de todo, cosas que sí son redundantes y cosas que son muy sensibles. Por ejemplo, la producción pública de medicamentos, en un momento que se están matando los laboratorios estadounidenses y argentinos. Y después las zonas frías que vos mencionabas. Entonces, a mí me da la sensación de que la obra de Milei tiene más defensores que el gobierno de Milei, ¿no? Absolutamente, claro. Y eso es lo que se vio ayer, que Milei es lo que menos importa Claro. hoy por hoy. Lo que hay que Claro, salvar claro. es todo lo que Pero Milei... necesitas un presidente para terminar el mandato. Sí, bueno, lo están sosteniendo, evidentemente, y es también... Esa es buena, lo están sosteniendo. Otro presidente en estas condiciones por ahí caía. Sí, pero esta erosión de la palabra presidencial y de la autoridad presidencial te termina impactando en votos. O sea, ¿qué Sí, es lo seguramente. ¿qué es lo que esos sectores de poder no tienen? A mí lo que me parece con las elecciones, ahora hablemos loco, todo el mundo piensa que va a perder, que cuando falta una semana, esa extrema derecha tan fuerte, que tiene, no sé si la palabra es ideología o emocionalidad, hay algo que capturan estos líderes. Fíjense con Bolsonaro que el tipo pierde por un punto. Dicen que Lula cuando baja a hablar con su gente dice estoy contento cuando gana. Porque ganamos, pero estoy muy preocupado porque este hombre con el desastre que hizo sacó 49 puntos. Como Trump vuelve después de un intento de golpe de Estado. Trump gana después de un intento de golpe de Estado. Sí. A mí me da la impresión de que cuando llegue la última semana, con esa nueva emocionalidad y con el antiperonismo tan fuerte que hay en Argentina, si pierde no va a perder por tanto. Me parece que la va a pelear. El tema es si Milei se presenta a la Bueno, ahí reelección. es otra cosa. Yo no sé si se va a presentar. Porque está en un tercer año muy decisivo. Tiene dos caminos, otra vez, el de Alberto o el de Macri. Macri se obstinó en ser candidato, Claro. pese a que fueron 2 años traumáticos, es poco, los últimos 2, un desastre. Sí. Y sin embargo fue candidato y le salió, como decís, el antiperonismo, pero perdió las elecciones. Y El Milei- antiperonismo fue después de las PASO, aparece. Sí. ¿No? Diciendo, uy, ¿cómo va a ganar el peronismo? Alberto se lo exigían, ¿no? Yo creo que a Milei se lo están diciendo desde afuera. Claro. Le están diciendo... Patricia Burri presentó su declaración jurada un mes antes. Ella y todo su equipo. Todo bien. Claro. Buena chicana. Vos fíjate qué gobierno, ¿no? Ahí Sí. tenés otra peleando, la tenés a Victoria Villarroel todo el tiempo peleando. Y a mí me dicen que Santiago Caputo y Villarroel coinciden contra el eje del carina-menemismo. Y bueno, se van Coinciden armando en la práctica. articulaciones. Y ahora hay un herido en el eje Karina Menemismo. Fuerte. Yo me imagino que después de 3 horas explicándole al presidente habrá entendido que sí, que Rufus era Martín Menem. Y bueno, a ver, tenés dos opciones cuando dicen al presidente le mienten, ¿no? O sea, creer que Milei se hace el boludo para intentar sellar la interna públicamente, o creer que Milei efectivamente es un boludo. Pero está pagando un costo fuerte con eso ahora. No es la primera vez que dicen el algoritmo de Irigoyen, ¿no? Como creyendo que el Twitter que ve Javier Milei es un Twitter completamente en pos de él y Pero a favor creo de que él. eso lo decíamos nosotros. Ahora lo están diciendo ellos. Me Claro. parece que ese es el cambio cualitativo acá, de mostrarte a un Milei que, bueno, o se hace el boludo o es un boludo. Pero No, y también que realmente los últimos 6 meses, en términos sociales, fueron dramáticos. Y sobre esas situaciones que está sucediendo este circo, porque más o menos cuando la cosa camina, bueno, las internas en la política o las disputas de poder
suceden. Ahora, con la aceleración de la crisis, con la profundización de la crisis, todo esto es aún más violento, porque sobre ese estado de descomposición social ya no se puede laburar, no hay ni tiempo para tener más trabajo. Ya la inflación, más allá del último número, hace 10 meses que sube. Y la conversación de la política es una especie de lo que fue durante el gobierno de la Rúa, ¿se acuerdan? Era el grupo Sushi contra un sector de los radicales, y también era todo el tiempo en la televisión operaciones de un lado y del otro, mientras la situación social avanzaba hacia el colapso. Ahí es donde no sé dónde está el cálculo político de esos sectores de poder que sostienen el modelo. Porque la verdad que el problema ya deberían poder advertirlo, incluso esos mismos sectores, es el modelo económico y se los va a llevar puesto también. Hay una falacia respecto a ese tema, que es lo que vienen repitiendo muchos sectores económicos y ahora también políticos, que es la de sostener el equilibrio fiscal o superávit, que es lo que justamente no tiene sustentabilidad política. Le pasó a Macri en su momento y le está pasando a Milei ahora. ¿Pero por qué es inviable socialmente? Exactamente. Sí, pero hay una parte del Círculo Rojo que cree que sí, que tiene sustentabilidad política, que cree que la gente se la está bancando. A ver, hay datos, ayer La gente se la está bancando, efectivamente. Sí, se la está bancando como puede. Hay datos que son los que también defienden los defensores del modelo, lo que se habla del salto exportador, ¿no? Los datos de ayer, el superávit, comercial. ¿Y quién estaba en contra de eso? ¿Quién no haría Claro, eso? bueno, pero Milei se lo adjudica, ¿no? Dice, yo llevo a la Argentina potencia a tener este año, no sé, 95 mil millones de dólares de exportaciones. Claro, eso no derrama, pero sí está cambiando. Pero no lo hizo él, además. No lo hizo él se benefició. Y no me imagino que nadie que llegue al poder evitaría eso. No, si querés, la minería es algo que le dio algo de impulso, que ya estaba, nunca se modificaron las leyes No, mineras. pero es menor al lado del salto de exportadores en hidrocarburos. Sí, también es cierto que bajan mucho las importaciones en este año porque la crisis económica también hace que bajen las importaciones. Entonces ese saldo comercial es doblemente positivo porque vos tenés un aumento de las exportaciones que además como se suma minería y se suma petróleo, bueno, cambia un poco esta coyuntura o este ciclo económico argentino donde es solo el segundo trimestre en el que entran dólares. Lo que ellos apuestan es que como ahora está el petróleo y está la minería, sobre todo con los precios del petróleo, es cierto. bueno, eso se pueda sostener durante el año y no sufran tanto el segundo En la semestre. época en que Massa era candidato se decía, bueno, el que gana esta elección se queda 20 años porque con la cantidad de dólares que van a entrar, Claro. Vas a estar bien. Hablá un poco de la situación social, de los pobres, de la iglesia que habló de los pobres y la clase media también. Sí, me parece muy interesante en este momento político del país que una de las voces que aparece claramente confrontando con el modelo económico de Milei, con las consecuencias sobre la situación social, es la de la Iglesia Católica. Son claramente los curas que son los elegidos por el Papa Francisco durante su papado para conducir a la Iglesia Católica Argentina en las próximas décadas. Son los discípulos del Papa Francisco los que empezaron a levantar la voz en este último tiempo. Coincide no solo con lo que ven en el día a día, sino con que recibieron los resultados de una encuesta que hace Cáritas cada cierto tiempo. Esta encuesta la hicieron durante varios meses, entre el 24 y el 25, y en 1.320 comunidades religiosas, que pueden ser parroquias, capillas, bueno, obviamente distribuidas en todo el país. Y es una encuesta que muestra resultados muy preocupantes vinculados con qué demandan cada una de esas comunidades. Y obviamente hay pedidos por trabajo de calidad, por cuestiones que tengan que ver justamente con la inserción laboral, pero hay muchas demandas vinculadas a temas de salud mental y específicamente a suicidios. Hay muchas demandas vinculadas a cómo lidiar en comunidad con el suicidio de jóvenes. Que esto tremendo. es tremendo y es algo que no parece estar siendo visto por el gobierno en este momento. Yo vi datos en Santa Fe, yo vi los datos de Santa Fe y Nico Kreplak decía que vos sumás, hay 3 tipos de crimen violento, que es el accidente de tránsito, la gente que se quita la vida y el asesinato en ocasión de robo. Sumás tránsito y asesinato en ocasión de robo y no llegás a la gente que se quita la vida. Suicidios. Así que es más
el principal peligro que tenés vos no es que te agarre un auto ni que te mate un ladrón, sino que te mates vos. Es tremendo. Obviamente todo esto... es una anomalía, esto nunca es así. Obviamente, empujado por el deterioro en las condiciones de vida de manera acelerada. Vamos a escuchar en este contexto al presidente de la Conferencia Episcopal, a Marcelo Colombo, que es uno de los primeros que habla hace unos días de cómo les está costando ayudar a las personas a las que hasta ahora venían ayudando, porque ¿de qué manera? ¿Cómo colecta la iglesia? Bueno, colecta con la colecta de Cáritas que se hace todos los años. ¿Quiénes aportan en la colecta de Cáritas? Principalmente la clase media. ¿Qué dice Marcelo Colombo? Ahora la clase media nos está viniendo a pedir a nosotros comida, que la ayudemos con una cuota de una deuda, a llegar a un alquiler. Entonces ya no es la clase media la que va a poner acá para que le demos de comer a los pobres. ¿Qué está pasando con esto? Bueno, escúchalo. El dato de la gente en la calle, nosotros lo vemos en nuestros benefactores, claro, que antes eran muchos de la clase media, que hoy son los que nos piden una mano para completar una cuota o para terminar de pagar alguna deuda o para pagar un pasaje, o en el caso de los jubilados, que holgadamente nunca estuvieron, pero que podían permitirse algún ahorrito para algún gasto de emergencia y hoy tienen que optar entre el remedio o el comestible, ¿no? Es como la falta de horizonte, de golpe se te corta la vida, ¿no? Y lo que antes era algo habitual de poder afrontar una decisión de un gasto para la familia, ahora no solo no lo podés hacer, sino que ves que no podés llegar a lo que antes llegabas. No me parece menor el hecho de que esta entrevista con Marcelo Colombo haya sido en Radio Rivadavia, que es una radio con un perfil editorial muy cercano al gobierno y muy defensor de las políticas del oficialismo. Pero bueno, empezó a decir esto el presidente de la Conferencia Episcopal, lo fue diciendo en distintas entrevistas. Nelson Castro. Y bueno, es una anomalía en la radio. Nelson, claro, no levantemos mucho la perdiz. Tenés razón. Pero bueno, habló Marcelo Colombo, después tuvo lugar el episodio de este despliegue, esta militarización de las villas y de los barrios en la Ciudad de Buenos Aires, y ahí el que levantó la voz fue García Cuerva, advirtiendo que Tormenta Negra, que es el nombre que el gobierno porteño le puso a este operativo, no es lo que sucedió, sino que Tormenta Negra tiene que ver con el retiro del Estado, con cuando tenés que recurrir al narco para que te preste guita, o cuando los pibes no tienen posibilidad de salir a laburar, la falta de trabajo. Y después de esto, hablamos acá en el Destape con Gustavo Carrara, que es arzobispo de La Plata, que es además el presidente de Cáritas, que es quien llevó adelante esta encuesta que hoy está de alguna manera encendiendo las alarmas, no en el sentido de que la iglesia no venía viendo esta situación, pero poniéndole números, poniéndole detalles de qué es lo que están pidiendo cada una de estas comunidades. Y lo que nos dijo Carrara es, además de todo esto que te contaba, lo del tema del suicidio. Vamos a escucharlo. Bueno, la colecta anual va a ser el 6 y 7 de junio, ¿no? Pero sí, hay situaciones de gente por ahí de clase media que pierde el trabajo y que, bueno, al poco tiempo se le acaban los pocos ahorros que tienen, y a veces tiene que recurrir a las Cáritas de las distintas parroquias. Después, por otro lado, otro tema central que apareció y es el tema de la falta de proyecto de vida en muchos jóvenes. Bueno, y ahí cuando empieza a hablar de la falta de proyecto de vida, habla de esta situación de cada vez más chicos que se quitan la vida. Perdón, sí. Toda esta gente que está mencionando, ¿no? Son Francisco puro, ¿no? Sí, son los hijos de Francisco. Este es un cura villero, el obispo Carrara, que estuvo en el Bajo Flores mucho tiempo. O sea, gente del territorio que Francisco la llevó a la cúpula de la jerarquía católica, ¿no? Podríamos ponerlo como un activo de la resistencia o del campo popular hoy, ¿no? Totalmente, para mí es... Alguna vez no estuvo del otro lado, ¿eh? Alguna vez estuvimos ahí. Y me parece, claramente lo vemos, bueno, qué sé yo, pero con el Diario del Lunes podemos decir que el Papa Francisco diseñó esta iglesia argentina para este momento. Pensó mucho en la Argentina y en el mundo cuando él no estuviera.
Absolutamente, absolutamente. Y esta iglesia también movió mucho ahora con la ley de propiedad privada también y activó con muchos espacios políticos diversos y logró que el grupo de aliados a Patricia Bullrich le dijeran, mira, con los barrios populares no te vas a poder meter. Incluso la UCR, que hoy es un apéndice, y el PRO también dijeron, bueno, esto no, y se tuvo que sacar de la ley que ayer obtuvo dictamen. Bueno, un actor político que cobra relevancia en este momento, que adopta una postura de confrontación directa cuando hay sectores que todavía se acobardan, ¿no?, ante la posibilidad de confrontar directamente con Javier Milei y que, bueno, en este momento alza la voz. No, y que además están ahí, en el lugar donde hoy la descomposición muestra algunos casos dramáticos. Por ejemplo, la iglesia. El otro día estuve recorriendo ahí la Cárcova, en San Martín, todo explotado. Y para que se den una idea, el cura del barrio cambió el horario de la misa por las balaceras. Eso está pasando también en la Argentina mientras tanto. El avance narco en los territorios, producto de la retirada del Estado, pero además por la profundización de la crisis económica, es brutal. En la zona de San Martín, además, es la zona que casualmente es la capital nacional PYME, y ayer hubo en San Martín una movilización de empresarios, trabajadores, de sectores de la política también, porque de las 25.000 pymes que cerraron durante el gobierno de Milei, la mayoría son en San Martín y en la provincia de Buenos Aires. Ahí es donde estaba Catopodis sacando gente de la represión. Gente de la represión. Bueno, en esa zona también de San Martín, la Cárcova, Villa Hidalgo y demás, hay datos muy alarmantes de cómo han aumentado los crímenes ligados a la venta de drogas y por la impunidad también que rodea a esos casos. Solo en el primer trimestre del año, 20 crímenes. 120% más que el primer trimestre del año anterior. Y con ese tipo de historias detrás de la descomposición, que es un cura cambiando el horario de la misa porque a esa hora ya hay balacera. Claro. O sea, a las 8 no se puede porque a las 8 se arrancan las balaceras. Comedores en esos barrios que adelantan la entrega de comida por el horario de las balaceras. Entonces, la cena la dan a las 3 de la tarde. ¿Quién cena a las 3 de la tarde? Pero más tarde no se puede dar. Y así de lo que se te ocurre permanentemente en un estado de descomposición tan acelerado y tan lejano de la discusión cotidiana de la política, que es ahí donde uno se pregunta, bueno, ¿qué creen que va a pasar? ¿Cuál es el cálculo de esos que creen que no sé, el orden macro o que el poder y las carambolas del sistema van a hacer que aparezca una alternativa? Mientras todo tanto, eso no está en la tele ni en los diarios. No, y mientras tanto eso está pasando, ¿no? Pero además está pasando en lugares que ya estallaron. Sí. Por eso cuando estamos todos esperando cuándo va a estallar, por lo general es una expectativa que tiene un sector que no estalló. El que ya estalló dice, no, ¿de qué estallido me estás hablando si yo ya lo estoy viviendo en mi vida cotidiana? Bueno, por ahí cuando se habla de estallido se habla de cambio de gobierno. Sí, por el estallido de lo que estamos viendo ahora en Bolivia, o la memoria de lo que fue el 2001. Claro. Ahora, la cosa ya estalló, ¿no? Mira, en Plaza de Mayo todas las noches hay una olla popular, ¿no? Y ponen unas mesas y la gente puede ir y comer ahí en grupo, intentan que haya vajilla, bueno, que te puedas sentar, que haya un mantel para compartir la cena. La semana pasada o la anterior, ya no me acuerdo, vino a Batalla Cultural Teresa Donato, que es una colega que colabora todas las noches con esa cena. Y nos contaba que está yendo gente que vive en la zona, que tiene casa, que vive en la zona, pero que no le alcanza para hacer las 3, 4 comidas al día, entonces va a cenar a la Plaza de Mayo. Porque ellos repartían kits para que las personas en situación de calle se puedan higienizar. Y hay gente que le decía, no, yo no necesito porque tengo en casa. O sea, jabón tengo en casa y pero tengo no tengo casa. comida. No tengo comida. Pasa mucho con los jubilados también, se ve mucho con los jubilados. También hay otra olla popular frente al Congreso y cada vez es más nutrida la cantidad de adultos mayores que tienen su jubilación, que tienen vivienda, pero que bueno, no les alcanza para comer. Y también se está viendo mucho en la calle vendedores ambulantes jubilados, Claro. que no es parte de la escena que tenía la ciudad y el AMBA. Hablé un poco del tema del transporte, esos trenes que estamos viendo recontra cargados. Sí, es parte del mismo colapso, ¿no? Está claro que bajaron la frecuencia porque no hay tanta gente que está yendo a laburar. No, esta semana literalmente hay 12 servicios diarios menos en el Belgrano Norte. Es el rojito, el que lo usa sabe que es el rojito. Por la baja de frecuencia de trenes, lo que se empezó a ver es esas imágenes de gente colgada de las puertas. Une Villarrosa y Retiro durante los días hábiles. Esos viajes van a tener 12 servicios diarios menos
lo que obviamente ya está provocando hacinamientos en los vagones. Y es la misma semana que aumentaron de nuevo los trenes. Sí, este es privado, Ferrovía Sociedad Anónima. Es una línea operada y administrada por un privado. ¿No? En este caso no es estatal. Pero hasta el lunes circulaban 105 trenes completos por día entre ambas cabeceras, pasó a 93 formaciones diarias. El ajuste obviamente afecta no solo la frecuencia, sino la forma. Lo que se ve ahí es la gente. Claro, es la gente apretándose y mucha gente ya viajando colgada en la puerta, por supuesto poniendo en riesgo su vida, obviamente. Absolutamente, porque claro. Es sumamente peligroso viajar en esas condiciones. Por supuesto que siempre que hablas de estas cosas dicen, bueno, siempre se viajó mal en la Argentina. Bueno, como muchas de las cosas que estaban mal ahora están peor. Se viaja peor y se viaja más caro. Y además el tiempo de vida perdido en viajar a laburar, en salir a las 5 de la mañana y volver a las 11:30 de la noche, esto lo venimos conversando, no es solo el tiempo que te lleva a ir a un trabajo mal pago, sino el tiempo que te quita para estar con tu familia, para tener un poco de vida por fuera de correr todo el día para llegar a fin de mes. La señora que trabaja en casa nos pidió cambiar el horario por esto. Claro. Y la sobrecarga para cualquier trabajador, viajar así, y también para el maquinista que tiene que poner en marcha ese tren y que ve que hay mucha gente con la mitad del cuerpo afuera de la formación. Claro, claro. Bueno, y con un boleto que en el AMBA subió hasta 12 veces más que los salarios. Hay una nota hoy de Eugenia Rodríguez en el Destape que está muy buena porque cuenta ahí las tarifas de colectivos y trenes acumularon un 1.700% desde la llegada de Milei al gobierno, recortes en subsidios, menos frecuencias. Además la caída de pasajeros, porque al haber menos laburo también hay menos viajes, obviamente. Ahora hay un aumento en 3 o 4 meses, 70%, ¿no? El tren todos los meses. Ahora, a partir de ahora, el tren... Pero mucho más que el colectivo, digo. Mucho más que el colectivo. Va a acumular 90% a septiembre. 90%. De acá a septiembre, 90% aumento en el boleto del tren. Eso es parte también de cómo viven hoy los trabajadores en la Argentina. No, me cuesta entenderlo, el proyecto político, ¿no? Es que ajustan siempre, ¿no? Para el mismo lado. Sí, el proyecto político es anti-trabajador, porque nosotros lo pensamos, digo, hay que unir lo que comentabas, lo de San Martín, que se piensa como una capital pyme. San Martín, que fue una de las localidades más golpeadas en los 90 también. Claro, hay sí, todavía, el día de hoy, en San Martín, plantas que quedaron de fábricas abandonadas, donde se hicieron barrios adentro, y la gente vive adentro de esos galpones, donde se formaron una especie de vivienda, hay un montón de empresas recuperadas, hay si se quiere, heridas que no se terminaron de sanar desde parte de los 90 y que ahora ven esa destrucción otra vez en la misma localidad y a su vez, digo, todas las complicaciones para los trabajadores, al fin y al cabo, para llegar a sus puestos de trabajo. Me canso de decirlo, Sí, pero no hay para nada más vivir. ineficiente que hacer que sea caro el transporte público. Y es el camino que está recorriendo el gobierno para después privatizar el servicio de tren, no en este caso que ya está privatizado, sino el resto de las líneas. Ahí en el TEC 2 un trabajador que es muy interesante cómo conceptualiza desde la calle también lo de quién genera la riqueza y cómo viajan los que generan la riqueza. ¿Lo podemos escuchar un minuto? A ver. Es un desastre el servicio público, no sé qué votó la gente. Ahí está. Antes pasaba cada 7 minutos el tren y ahora pasa cada 20 minutos. Con nosotros tenían que ajustar, no tenemos ni para llegar a fin de mes. Es toda gente que va para la provincia, están todos corriendo porque si no el próximo tren pasa cada cuánto, es un desastre. ¿Vos dónde Esto lo es una- tomás, che? Yo me lo tomo acá el tren y me tengo que bajar en Padilla. Y es todo lo mío, la misma historia. Y somos nosotros los que producimos la riqueza, no es la gente que... Entonces las personas esas que decían que viajaban en transporte público, que pin que pan, nada que ver, no trabaja ninguno en transporte público y estaría bueno que vean las condiciones en las que estamos nosotros, ¿viste? Una cosa es contarlo y otra cosa es vivirlo. Vos lo vivís todos los días, esto de viajar. ¿Se viaja así como se muestra, colgado? Sí, todos los días viajamos colgados, si no te roban, si no, es un desastre el servicio, cada vez está peor y nada, nosotros somos los que trabajamos y los que producimos la riqueza, no puede ser que nosotros no tengamos la capacidad para poder ir al lugar de laburo, no hay para comer ni... Le mete un toque marxista, ¿no? Ahí el testimonio. Hije pero del está muy luchador. bien. No, Sí. también hay una... Perdón, un chistecito. Pero qué bueno que tenga conciencia de clase. Sí, claro. Sí, no, y hace referencia a la campaña de Marra con Sí. Milei que decía la casta no viaja en transporte público. Sí, y esa es una crisis, claro. esa es una crisis que se acelera porque hoy, novedad de hoy, por ejemplo, la crisis en el sector del neumático no es nueva, pero ahora Pirelli paraliza su planta de Merlo y la va a paralizar a raíz de el mismo recorte productivo que anunció la terminal de Stellantis. La fábrica va a suspender
turnos a partir de este domingo, 24 de mayo, tareas durante casi un mes y pico, entre mayo y junio, básicamente debido al desplome de los patentamientos en el mercado interno, a una caída del 37% en las exportaciones destinadas a Brasil, pasa de 2 turnos a 1, abre registro de retiros voluntarios. Estamos hablando de Pirelli, ¿eh? Claro, sí. Estamos hablando de Pirelli. Los trabajadores advierten que la fabricación diaria ya cayó a niveles mínimos históricos. Desde 2023 hubo 700 despidos en Pirelli. Ahí el fantasma de Fate, de vuelta. Ya de por sí se venden menos autos y se está vendiendo, creo, 70-75% es importado. Sí. Exactamente, sí. Las autoridades de Pirelli ahí confirmaron de todas maneras que se va a abonar el 100% de los salarios durante la suspensión. Son 650 personas, pero el sector del neumático, como decís, tiene una competencia externa muy fuerte. El que produce el auto acá también importa la cubierta. Exactamente. Por cierto, los trabajadores de FATE empezaron a cobrar los sueldos adeudados por un embargo judicial a Madanes Quintanilla. Ajá. Un embargo de 3.000 millones de pesos. Pero él cuando cerró dijo, no, yo pago todo, acá queda todo pago. Bueno, no, eso no sucedió y de hecho la justicia laboral entendió que la empresa firmó en un convenio con el gremio en mayo del año pasado, se comprometía a garantizar la estabilidad laboral hasta el 30 de junio de 2026. Antes de eso rompió porque cerró y dejó a todos en la calle. Y por ese acuerdo, además, Madanes Quintanilla había recibido beneficios impositivos que le había otorgado el gobierno nacional por ese acuerdo, el descuento del pago de aportes, de cargas sociales. Digo, también hay que enfocar en esos personajes que son parte fundamental de este descalabro que está viviendo la Argentina. Te completo, Adient, la proveedora de asientos de General Motors, va a cerrar su planta en Pueblo Ester, abandona la Argentina, deja 70 despidos, va a importar desde Brasil. Digo, esto está sucediendo en paralelo a esa guerra de carpetazos que se ve en el gobierno. Hay 140 familias que quedan en la calle en Tierra del Fuego porque cierra Aires del Sur, que era la fabricante de aires acondicionados, que ya venían en conflicto. También decretan la quiebra de Aires del Sur, se pierden definitivamente 140 puestos de trabajo en Tierra del Fuego. Entonces, para donde mirás, en cualquier lugar de la Argentina y en cualquier sector público, privado, lo que hay es una aceleración de la crisis frente a un desgobierno y un presidente débil, ¿no? Yo dije varias veces, yo he visto crisis de todo acá en Argentina. Generalmente duran unos meses y rebotan. Hasta en 2001 pasó eso. Rebotó rápido, la caída fue tremenda y rebota rápido. Acá es una agonía, caes, y nos vamos a pasar los 4 años así. Es muy fuerte. Y sigue la motosierra, además. Y sigue la motosierra. De hecho, en la placa 1 tenemos este gráfico de IARAF, que es un instituto que mide justamente las cuestiones relacionadas a la tributación y el gasto público. Y lo que estamos viendo en pantalla es la reducción en el gasto primario nacional. Estamos en un nivel del 14,5% en relación a ese gasto. Y es el peso relativo justamente sobre el PBI, sumando hasta abril de 2026. Es una disminución de 5,1% en relación a noviembre de 2023, pero se ve una tendencia justamente a la baja en este gráfico que arranca en 2017, ¿no? Uno podría ver este gráfico y ver también la evolución de los salarios, que es cómo evolucionaron en sentido negativo desde el 2017. Estamos hablando de un gasto público, ya si sumamos lo nacional con lo provincial y lo municipal, en relación al 35% del PBI, cuando hablamos de que íbamos a ser Alemania o que íbamos a ser Irlanda o que íbamos a ser Dinamarca, bueno, en esos países el gasto público en consolidado suele estar en niveles de más del 50% de lo que se produce en términos de la riqueza del país. Entonces, bueno, acá te marca justamente esta idea de todo marcha acorde al plan. Esto es lo que ve el Círculo Rojo, el Poder Económico, y dice, bueno, vamos bien, ¿no? Vamos bien en términos de la motosierra, está haciendo efecto, y esas consecuencias de que los jubilados, por ejemplo, tengan que elegir. ¿No? Hay un sadismo completamente. Por eso es una motosierra y no un bisturí. Digo, si vos llevas 3 años ya metiendo motosierra, bueno, vas a hacer recortes a mansalva en relación a, bueno, la situación de las personas con discapacidad. Alcanza, ¿no? El ajuste no alcanza. El ajuste se muerde la cola. Siempre necesita más ajuste. Sí, porque a su vez no es solo el ajuste. Pero además estás bajando impuestos a los ricos, ¿no? Entonces, por un lado bajás el gasto público, por el otro lado haces bajar la recaudación. Entonces, todos los años vas a tener que ir diciendo que no hay plata porque tenés cada vez, efectivamente, por decisión tuya, menos plata. Y a su vez mismo dijo esta semana que no se puede ajustar más. Sí. Eso me pareció muy fuerte. ¿Caputo dijo eso, Luis? Sí, Luis que Caputo no puede conseguir más superávit ajustando, que hay que encontrar alguna manera de recaudar más.
Debería crecer la economía, tendrían que aflojar. Debería crecer la economía. Hola, te lo O sea, estamos cuando él diciendo habla hace 2 de años. se vienen los mejores 18 Pero la misma meses, concentración atenta contra que crezca, porque el rico no se puede comer 1000 churrascos por día. No, pero el rico puede invertir, que es la apuesta de Caputo. ¿Para qué? Si no tenés Nos olvidamos consumo. de la ley de inocencia fiscal, pero esa era supuestamente el motor de desarrollo de este año. Ahora a las 11 se está reuniendo con contadores porque quieren que la pongan en marcha para explicarles y digan, muchachos, activen No la funcionó, ley. fue un fracaso. Fue un fracaso porque todo contador te dice no entres ahí. Ellos querían juntar 25.000 millones de dólares con esa inocencia fiscal, perdón Sí, claro. fiscal, era el nuevo blanqueo, no entró nada. No entró nada, primero porque ya tuvieron un blanqueo dentro Claro. de la misma gestión. Digo, todos los gobiernos tienen un blanqueo, no es tan normal tener 2. Y después hay una cuestión donde en la ley de inocencia fiscal apunta al flujo informal. Y el flujo informal, ahí hay una cuestión de sentido común, pero ¿por qué entraría en el ciclo formal? Digo, Caputo cree que hay gente que tiene dinero informal, sea por negocios legales o negocios ilegales, y su apuesta a que eso pase a el circuito formal y que eso mejore los números de recaudación y que dé algún motor de crecimiento a la economía interna. El tema es que justamente ese 40% de informalidad en la Argentina que tiende a crecer, porque ya no tenés las multas por trabajadores informales, porque ya no tenés un montón de controles que hacía Arca, bueno, la pregunta es ¿por qué lo harían? Digo, eso es lo que el gobierno no puede contestar. Él dice, bueno, porque confían en este gobierno y quieren una Argentina próspera. Bueno, le contesta con el bolsillo. Hay una serie que se llama Vigilancia o Vigilado, no sé si la vieron, donde, bueno, con la cantidad de cámaras que hay, los tipos, hay una IA que en base a esa información toma decisiones. Se empieza a escindir del gobierno y empieza a tomar el poder. Qué sé yo, algo que puede suceder. Una distopía que tranquilamente puede ser Claro, nuestro, claro. Nuestro horizonte. Lo digo porque Diego me habla de vigilancia y me hizo acordar. Y está, viste, como todas las series, presentan el tema y después son aventuras que pasan en el contexto de eso que te presentaron, ¿no? No hay mucho más. Como ver los primeros 3, 4 capítulos está bien. Pero no es tan imposible, ¿no? Que con toda esa información, eso hace la IA, ¿no? Administra bien la información. Bueno, había quienes tenían la fantasía o la esperanza de que en la reunión Trump-Xi Jinping se pongan de acuerdo en finalmente regular para que los estados se impongan frente a el desarrollo de la inteligencia artificial. Claro. China ya regula su inteligencia artificial. China lo hace, ¿no? China lo hace. Bueno, contame. Estado la IA cuando yo era presidente, hubiese cambiado seguramente todo. Buen día, ¿cómo vamos? Mira que Decime algo lindo, Roberto. Boludo. Pavorni. Lo mufé con Pavorni. ¿Qué pasó ahora? Yo estaba acá con Lito Neria, Nico Trota y Santi Cafiero. Estamos jugando a la Play, al FIFA, mientras escuchamos el Destape. La verdad, qué gran programa que hacen, Roberto. Gracias. Uy, qué salame, se las dejé servida. No, Santiago, no vale eso. Perdón, aclaro que estoy jugando al FIFA. No vale. ¿Quién está afuera? ¿Están tocando el timbre o soy yo? Ah, abrile, Santi, debe ser Nelly Olmos. Kelly. Le dice Nelly. Nelly, sos vos. Pasá, ¿eh? Así que al presidente le mienten. Varias cosas tengo para decir al respecto. Si yo hubiese tenido a Santiago Caputo, hubiese gobernado hasta el 2050. Yo tuve que trabajar con Parrilli. Yo no tuve suerte. Tuve una pandemia. Y con otro Santiago también. Con Santiago. Santiago Cafiero. Santi, ¿cómo estás? ¿Bien? Me dice que está bien. Yo no tuve suerte, tuve una pandemia, una sequía, una guerra. Guzmán que me renunció en el medio del discurso de Cristina. Yo lo tengo guardado ese día. Tengo 53 audios de Cristina en 10 minutos cada uno dura. Yo los domingos, cuando me pongo melancólico, me pongo a escuchar los audios de Cristina. ¿Cómo me putearon? Era un rosario de insultos. Yo lo recuerdo y me sigo preguntando, ¿por qué me eligió a mí? ¿Ustedes no se preguntan lo mismo? Me pasé vos la convenciste. El que ponía a Cristina ganaba. Eso era Claro, así. claro. Podría haber elegido a cualquier otro. A Sergio, a Daniel, a Randazzo, a Gildo, a Mayra Mendoza.
¿por qué no la puso a Mayra? Pero no, me eligió a mí. Ella lo sabía muy bien. Nos conocíamos desde hace años. Millones de cenas y almuerzos. Siempre hablamos de lo mismo, Alberto. Ella no puede alegar que no sabía, Roberto. Sí. Yo Y ella fui también habla siempre de lo mismo. Yo fui del grupo Calafate, me escuchó tocar la guitarra, cantar, anécdotas de mis escapadas, todo. Y me eligió igual. Es lo mismo que Riquelme, que le renueva a Úbeda y sabe que no es Guardiola. No nos metamos ahí, Alberto, por favor. Si vos contratás a Sebastián Estebanés, Noé, sabés que no es De Niro. El mago sin dientes no es Copperfield. Pusieron a Garrafa Sánchez y querían que juegue como Messi. Yo siempre hice lo mismo. Nada. Me acuerdo todavía hoy, Roberto, cuando me trajeron el conflicto de Vicentín. Y yo recuerdo mi respuesta esa vez. No hay nada menos, Alberto, que expropiar una empresa, manga de locos. Recuerdo que todo el tiempo me decían, bájate, 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 bájate. Ahora estoy elaborando un plan de gobierno. ¿Para quién? Con Nelly Olmos. Kelly, Kelly, se llama Kelly. Sí, con Kelly también, que venga también. Si vamos a ganar igual, el año que viene gana cualquiera. Es con todes, es con Nelly, es con Kelly, es con todos. Y no me quiero ir sin antes mandarle un saludo a la gente de la Garganta Profunda. Siempre mira el programa. Hasta luego, Roberto. Me mata que se ría solo del chiste de Pavor. Espera, ¿está apurado? No. Sigamos con lo que Seguimos. Bueno, a ver, la presencia de la Mela de Estados Unidos en la política argentina es, la verdad, cada vez más fuerte. Vamos a empezar con la placa 1, noticia de Clarín de ayer. Habla de un nuevo acuerdo militar con Estados Unidos que considera un bien común global al mar argentino. O sea, el mar argentino ya no es más un mar argentino, sino que es global según... Global es que es de todos. Exactamente. Y esto fue anunciado por la Embajada de Estados Unidos esta semana, no por el gobierno nacional. La iniciativa fue oficializada mediante una carta de intención entre la Cuarta Flota y el jefe de la Armada, el almirante Romay, dice Clarín en esta nota. A los anuncios ya directamente los hace Estados Unidos. Exacto. Claro. El gobierno argentino no lo comunicó a esto. Habilitó durante los próximos 5 años inéditas tareas de vigilancia y monitoreo conjunto en el mar argentino con Estados Unidos bajo un programa que se llama Programa de Protección de Bienes Comunes Globales. Bueno, el gobierno, la Armada Argentina, Romay están pidiendo más inversión y más equipamiento. Washington está diciendo que va a proveer más tecnología para alejar justamente a los chinos en el mar argentino. Pero hay un tuit de Carly Bianco, que lo tenemos ahí en la placa 2, hablando de este tema. Incluso antes de la nota de Clarín, la Armada Argentina firmó hoy con Estados Unidos un programa para la protección global de bienes comunes. El anuncio ni siquiera fue comunicado oficialmente por el Ministerio de Defensa. Lo hicieron exclusivamente la Embajada de Estados Unidos y el Comando Sur. El mar argentino no es un bien común global, es un espacio donde la Argentina tiene la obligación de ejercer jurisdicción propia y custodiar sus recursos. Bueno, este es uno de los datos, digo, estaba ayer muy destacado por Clarín. El otro tema es laboratorios. Se está definiendo una pelea que lleva 3 décadas. También muy por lo bajo, uno ve a algunos comunicadores que tienen muy buena relación con laboratorios estadounidenses especialmente, que vienen siguiendo el tema. Incluso hay una causa judicial de Stornelli contra Sigman en este marco. Sigman, uno de los grandes empresarios nacionales. Obviamente los laboratorios argentinos se puede discutir mucho sobre su rol, el precio de los medicamentos, etcétera, pero se están peleando con Johnson & Johnson, Merck, Pfizer en este momento. Además, no tenemos muchos desarrollos industriales. La industria farmacéutica es un desarrollo Exactamente, es una industria que se distingue en América Latina, la industria que están nucleados en Silfa. Bueno, hay una pelea muy grande. En la placa 3 tenemos
parte de lo que yo escribía el fin de semana pasado. Esto no se mencionó prácticamente. Es una resolución, la resolución 142-2026 del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial. Es decir, el instituto que tiene que definir si Argentina cumple con la normativa que pide Estados Unidos o no. Se está discutiendo en el Congreso el tratado sobre patentes, de cooperación en materia de patentes, pero el INPI saca una resolución que va en la línea de lo que pide ya este tratado, que está frenado en el Congreso. Claro. Entonces, el instituto... Sin que el Congreso lo trate, ya Exactamente. avanza. Y un instituto que adopta los criterios de la Oficina de Marcas y Patentes de los Estados Unidos, que se llama USPTO. Bueno, esto es largo, pero justo cuando sale la resolución, y esto sé que en la Embajada de Estados Unidos también generó repercusión, esta mención, porque sale por un lado la resolución que mencionamos, a tono con lo que piden los laboratorios estadounidenses, y el mismo día, en el Instituto Nacional de la Propiedad Intelectual, van 3 funcionarios de la Embajada de Estados Unidos. Tenemos un video ahí, porque esto no es digamos, algo secreto, es público. Tenemos el video. No es secreto, pero nadie lo difunde, ¿no? Exacto. ¿Qué dicen desde la Embajada de Estados Unidos? No tiene nada que ver la resolución pro laboratorio de Estados Unidos con la presencia de funcionarios de la Embajada en el Instituto Nacional de la Propiedad Intelectual, que debe definir esta pelea que lleva 30 años. Claro. Bueno, no tiene nada que ver, pero pasó el mismo día. Lo tenemos ahí del tape 9. Carlos María Gallo es el encargado de regular este tema, es el presidente del Instituto Nacional de la Propiedad Intelectual, el que define la pelea por las patentes, y estaba ahí una funcionaria de la Embajada de Estados Unidos. A ver si la podemos escuchar. Molly Hollowell. Gracias, Carlos. You have the floor. Okay. Le habla en inglés el funcionario muy buen día argentino. A todos, y gracias, Carlos, y gracias al INPI por organizar este evento junto con la Oficina de Patentes y Marcas. Es un placer conmemorar el Día Mundial de Propiedad Intelectual junto a colegas distinguidas del sector público, privado y a sociedad civil también. Y quiero agradecer especialmente a los profesionales del INPI, cuyo trabajo diario muchas veces ocurre detrás de escena, pero es esencial para apoyar la innovación y dar confianza a las empresas y los inventores. Muchas veces hablamos de la IP en términos jurídicos, tratados, leyes y reglamentos. Está hablando de la propiedad intelectual, ¿no? Simplemente para escuchar el tono de Molly Hollowell, una funcionaria de la embajada enviada por la Melas. Empieza hablando en inglés. El funcionario argentino le habla en inglés. Primero peor. la presenta en inglés Carlos María Gallo. Peor. Y ella empieza a hablar en castellano, bueno, obviamente con el acento estadounidense. Pero esto sucedió todo el miércoles pasado, el mismo día que saca una resolución. Se dio por casualidad. Dicen que no tiene nada que ver, que estas funcionarias son de segunda línea, está bien, pero bueno, es un dato de algo que se está definiendo en estos momentos, mientras Stornelli lo cita a Sigman a pedido, no sé si de la Embajada de Estados Unidos o de algún interés, pero es justo una casualidad que en este momento, por el tema de las vacunas durante la pandemia, lo cita Stornelli. La causa dice que murió gente porque ellos hicieron un negocio con las vacunas, entonces llegaron tarde. Exacto. Yo lo recordaba perfectamente, pero le pregunté a Claude cuáles eran los países de Latinoamérica que antes recibieron las vacunas. Chile y Argentina, el mismo día, el 24 de diciembre, pero Chile recibe una cantidad simbólica, 10.000 vacunas, y Argentina recibe 250.000. Es decir, es Argentina el primero que recibe la vacuna. Que eran las rusas las primeras, ¿no? Sí. Acá están discutiendo AstraZeneca. Exacto, pero se está discutiendo el tema de la pandemia con Sigman, que es un empresario muy importante, obviamente multimillonario, pero que, bueno, es uno de los empresarios nacionales en esta industria. Cuando Estados Unidos está apretando, no solo está apretando, tiene a los funcionarios de la embajada en el Instituto Argentino que debe regular este tema. Y te muestro finalmente algo que también pasa bajo el radar, que tiene que ver con lo que habíamos hablado en su momento de los ejercicios combinados entre Argentina y Estados Unidos. Se está llevando adelante en este momento el proyecto Daga Atlántica,
son 4 o 5 semanas de operaciones combinadas entre las fuerzas estadounidenses que están en el territorio argentino y las fuerzas argentinas. Esto no está autorizado por el Congreso. Claro. Vamos a mostrar ¿Qué avance? Nunca había visto tantas cosas de Estados Unidos acá en Argentina en tan poco tiempo. No sé si podemos, no sé si podemos darle sonido a este video, porque esto es la información del Comando Sur, o sea, es Estados Unidos difundiendo el operativo de Atlántica. Qué bárbaro. Ya están acá, ¿eh? Están entre nosotros. Esto es en Moreno. Ajá. Porque hay distintos lugares donde están haciendo estas operaciones. En el tape, esto aparte es noticia en América Latina, podemos decir. Tenemos un video también. ¿Practican para qué? ¿Para qué sería? ¿Qué tipo de acciones están? Bueno, se están entrenando también para... ¿Qué guerra hay en Moreno? Quisiera saber yo. Claro, bueno... Este despliegue tiene distintos lugares. Se está haciendo en Puerto Belgrano, se está haciendo en Moreno. Y Moreno, además, es un lugar muy importante. El lunes va a haber una movilización contra esto, porque Quiero además... decir que me suena, o sea, urbana, me suena a antiguerrilla, no sé. Hay un enemigo interno. Claro, ¿no? En apariencia. Porque no están en la frontera, están en Moreno. A ver, mostremos el decreto primero, el decreto 264 en la placa 4, porque esto es algo que Milei hace con el Congreso pintado. El decreto te muestra las razones de este operativo. No sé si podemos ver. Daga Atlántica, PASEX. Había 2 subrayados, no sé si los tenemos por ahí. Ahí está uno. Entre los ejercicios previstos en el proyecto, volvamos al anterior, por favor, de ley del Plan Anual de Ejercicios Combinados, comprendido en el preciado periodo, se encuentra Daga Atlántica. Se va a desarrollar en zonas jurisdiccionales terrestres, aéreas, marítimas y fluviales de la Argentina entre el 21 de abril y el 12 de junio. O sea, están hace casi un mes y los vamos a tener hasta el 12 de junio del presente año. Bueno, esto tiene que ver también con algo que comentamos en su momento, el portaaviones nuclear al que se subió el presidente, Nimitz. Claro. Y esto, además, es noticia en toda América Latina. Si podemos mostrar el tape 6... no es normal lo que está pasando en la Argentina. Claro. En el tape 6, un politólogo colombiano habla de lo que está pasando en la Argentina. No sé si lo tenemos para pasarlo. Estadounidenses en Argentina, el gobierno de Javier Milei autorizó el ingreso de tropas extranjeras con un decreto de necesidad y urgencia, violando la Constitución y pasando por encima del Congreso. El motivo de la visita de los Marines y los boinas verdes estadounidenses se sustenta en los ejercicios militares combinados PASEX y Daga Atlántica. El gobierno solo notificó que ingresarían 50 soldados para uno de los ejercicios, pero se calcula que con el grupo de ataque del portaaviones nuclear Nimitz, el número ascienda a 400 efectivos, quienes permanecerían hasta el 12 de junio. De hecho, varios vecinos denunciaron desembarcos en la 8ª Brigada Aérea de Moreno, en el área metropolitana de Buenos Aires. ¿Por qué esto es preocupante? Primero, porque los procedimientos para estos ejercicios deben ser planificados y presentados ante el Congreso para su aprobación, no a discreción del presidente. Segundo, porque con cada ejercicio, las fuerzas extranjeras recopilan información sobre las vulnerabilidades y los recursos argentinos. Y tercero, porque profundizan la subordinación militar bajo la lógica de Trump. Qué buen informe, hay que decir. Es muy bueno el informe. Cristian Arias, un politólogo colombiano. Y por último, mostramos la placa 7, porque va a haber una movilización, porque la Brigada 7, la Brigada Aérea 7 de Moreno, no es cualquier lugar. Bueno, esta es una convocatoria de sectores del peronismo, distintos sectores, es una multisectorial que se convoca el lunes, justamente 25 de mayo, porque la Brigada Aérea número 7 no es cualquier lugar, sino que fue un centro clandestino de detención, ¿no? Es un lugar de la memoria. Y ahí están haciendo las operaciones en este momento las fuerzas estadounidenses y, bueno, tenemos otra placa más. Los tenemos acá, en Moreno. ¿Qué en Moreno, en Moreno, es acá, digo. Y todo esto, bueno, ahí está, alerta vecinos, hay tropas norteamericanas en Moreno, Brigada Aérea, contando, bueno, obviamente todo el contexto internacional, pero además de que esto, las imágenes que veíamos hace un ratito, las promociona las propias fuerzas norteamericanas. Claro, claro. Es un video oficial. Bueno, nos estamos enterando por ellos de todo, ¿no?
Claro, porque el gobierno argentino mucho de Esto no lo vas a ver en la televisión argentina. En ningún lado. Nunca, ¿no? En ningún lado. Bueno, el lunes hay una no se movilización sabe. importante, parece, planteada en Moreno por este tema. Quiero relacionar todo lo que está contando Diego con lo que está pasando en Bolivia, ¿no? Donde hay protestas intensísimas desde hace semanas contra el presidente pidiéndole la renuncia por un modelo económico que no banca a la mayoría de la población y donde aparece la embajada estadounidense para decir: nosotros estamos cuidando acá la democracia boliviana, que no haya una interrupción del gobierno de Qué Paz fuerte, Pereira. Entonces me parece que todo tiene que ver Que con yo todo, creo ¿no? que en todas estas charlas lo que está quedando claro es que Trump, Xi Jinping y Putin se están dividiendo el mundo y que queda claro que esta es la parte que le corresponde a Estados Unidos, que no está en discusión, y lo que está haciendo es llevarlo a cabo, demostrarlo claramente. El tema es si Trump reelige, o sea, no tiene posibilidad de reelegir, Sí, ¿no? yo creo que hay dos cosas, pero hay una que esa de la división de los, me parece Del a mí, mundo. ¿no? Me parece a mí. No, y el tema es qué presidente se encuentra en esos países. No todos lo harán con la misma agresividad, Claro. después no es lo mismo que esté Trump que, no sé, Biden, y no es lo mismo que esté Milei que Kicillof, Pero a obviamente. los laboratorios Pero que hay- los van a bancar igual. Yo creo que sí. O sea, los laboratorios te los van a enchufar igual. Yo creo que sí. No, porque los intereses de Estados Unidos en la región, supongamos que son los intereses de Estados Unidos en la región. Ahora, la sumisión total No, del esto gobierno de nunca Milei hemos visto. Bueno, nunca debimos tener un presidente como este. Esto le venden todo el tiempo la antipolítica a la gente, entonces la gente vota cualquier cosa con tal de que no gane el peronismo. Me queda Jonathan Eguer y Alan, vamos a hacer Alan primero, la situación de las cumbres del PJ y la OCR. Sí, porque a propósito de este ajuste brutal que se conoció por decreto la semana pasada y cuyas consecuencias todavía no vimos sociales, se activaron, ¿no?, las conversaciones de gobernadores muy preocupados por el futuro que se viene este segundo semestre. Mientras Caputo está vendiendo un segundo semestre, los mejores 18 meses que vienen, los gobernadores saben que no va a ir hacia ese sentido el futuro económico próximo. Hay gobernadores que ya están claramente marcando esta situación. Hemos visto, por ejemplo, a Yarlora estas últimas 2 semanas justamente distanciándose del gobierno. Ayer no acompañó el proyecto de Zona Frías. La provincia de Córdoba va a ser justamente una de las perjudicadas por esta modificación. Por ejemplo, el Banco de Córdoba tiene un 60% de su clientela que está con deudas en tarjetas de crédito. Están tratando de lanzar alguna forma de regularización. Son todos jubilados y docentes. O sea, es el Banco Provincial, que es lo que puede ocurrir con el Banco Nación, que tiene sus clientes estatales. Hay cierres de pymes. Todo el complejo autopartista está muy complicado en esa zona. La provincia de Santa Fe también está reclamando no solamente obra pública, las rutas están en un estado muy complicado. En medio de la cosecha gruesa, dicen, la única actividad que se mueve y tenemos todo el sector logístico averiado por esta situación. Y hubo ayer, por ejemplo, cumbre de gobernadores radicales en la sede del radicalismo con el presidente del radicalismo a nivel nacional. Se juntaron los gobernadores, 4 de los 5. Habló Puyaro. Es la segunda cumbre, por ejemplo, que encabeza Puyaro en una semana. La anterior habían organizado también con los que son Provincias Unidas en Rosario, y donde también incluso Cornejo, que es muy cercano al oficialismo, remarcó la situación complicada que están atravesando en materia económica. Y cuando hablan, justamente hacen énfasis en esto, ¿no?, en cómo está el presente económico y un futuro que se ve muy complicado. Pero en paralelo, justamente advertido por esta situación, en particular Cornejo venía muy crítico, puertas para adentro, ¿no?, de la gestión y de lo que estaba ocurriendo, porque decía además que a él particularmente no le estaban cumpliendo con promesas que habían hecho en negociaciones por distintos votos. Se lo llegó a escuchar decir a Cornejo: yo mandé a votar a mis diputados en contra de las universidades, siendo radical, una votación hipersensible, y a mí no me están cumpliendo con nada. ¿Y qué pasó ayer? Es el efecto de Loredo, es el efecto. Bueno, se va sí. contagiando, es un síndrome de Loredo. Así llegó a la ciudad de Buenos Aires ayer, Cornejo. Pero si vemos la placa número 14, tuvo después del encuentro con los radicales una foto y un recibimiento en el Ministerio de Economía, y finalmente a la noche votó a favor los diputados radicales de Mendoza de eliminar zonas frías, pese a que la provincia va a ser una de las perjudicadas por la eliminación. Habrá que ver si Caputo le prometió ahora sí algún desembolso de los que venían Dicen adeudados. que son préstamos del BID con
Sí, están ofreciendo a los gobernadores préstamos del BID, No hay de ningún otros problema organismos. en que se note. No, y además hay O sea, varios préstamos del BID. Recordemos que el Banco Interamericano de Desarrollo te da plata para funciones específicas y hay varios préstamos que están disponibles y el gobierno no los usa. Bueno, ahora lo que les están prometiendo es que los van a poder usar para Claro. las Ahora sí. especificidades obra Hay que ver si le pública. creen o no, Sí, ¿no? obra pública, vivienda en el caso de Mendoza y alguna otra cuestión más. También, si quieren, podemos escuchar a Puyaro, porque Puyaro ayer habló directamente de construir una alternativa. El tono es un tono radical, no lo van a escuchar con los tapones de punta, les advierto, pero ya es interesante a la salida de la reunión de gobernadores radicales que diga, bueno, nosotros del radicalismo estamos pensando en una alternativa. Escuchémoslos, el tape número 6 en este caso, después de un encuentro que duró más o menos una hora. Otras cuestiones. Primero, en consolidar los gobiernos locales, más de 500 gobiernos locales. En segundo término, seguir consolidando los gobiernos provinciales. 5 gobernadores somos radicales. Y en tercer término, por supuesto, construir una alternativa o ver de qué manera el radicalismo se puede fortalecer en el marco de cada una de las provincias de la República Argentina. Ahí está, construir una alternativa en todas las provincias, decía Puyaro ayer después de la reunión en el radicalismo, y que se solapa con la que hubo anteayer, el Congreso Nacional del PJ, encabezado por Gildo Infran. Hay también preocupación entre los propios gobernadores peronistas, aquellos que tienen las cuentas en orden, como puede ser Santiago del Estero y Formosa, y con aquellos donde todavía la cuestión está también muy complicada, porque ven un segundo semestre muy, muy exigido, y reclamos que se están reproduciendo. Bueno, vimos lo que fue Chubut la semana pasada, el ministro de Educación saliendo por los techos ante el reclamo de los docentes, y que ven que incluso en esas provincias donde hoy la situación está contenida, hacia adelante no saben cuánto van a poder, por ejemplo, cumplir con los aumentos que están reclamando estatales, y qué puede ocurrir. Se habló en algunas provincias de cuasimonedas, es lo que se quiere evitar, pero está en la conversación entre los gobernadores, y pese a que acá estoy hablando de peronismo y radicalismo, están hablando todos entre todos porque la situación la ven opaca hacia adelante. Absolutamente. ¿Lo tenemos a Jonathan Eguer? Hola, Johnny. Roberto, ¿cómo te va? Y a todo el equipo del Pase, ¿cómo andan? ¿Bien? Acá desde Vos no la tenés Casa nada que Rosada. ver con Rufus, ¿no? No tenés nada que ver con... No. Hoy publicó un periodista de otro medio, de un diario, publicó que el expresidente Carlos Menem se había comprado un boliche llamado Junior en los 90 y tenía una pecera muy grande, era como una excentricidad, y tenía un tiburoncito ahí. Ese tiburón se llamaba Rufus. Esto lo publica hoy un editorialista muy importante de uno de los diarios más importantes de nuestro país. Hay que ver si eso es cierto, hay que ver si machea con lo de Menem. Menem recién habló, estuvo en otra radio, salió a desmentir todo, contó un poco la versión que venimos contando acá en el Destape, que es la versión de su entorno, ¿no? Que fue su CM, le pasó un link a un grupo de WhatsApp, un amigo la agarró y bueno, alguno de ese grupo de WhatsApp seguramente manejaba la cuenta Rufus. Sigue siendo llamativo todo eso. A mí lo que me desmienten acá, que está girando en estos momentos, es una supuesta reunión de 3 horas entre Santiago Caputo y Javier Milei, donde Santiago Caputo le habría contado los detalles de todo lo que pasó, que hubo una reunión entre ellos dos en Olivos. Me dicen que eso no es así, que es una versión que es pescado podrido, me lo dijeron así, pescado podrido que estarían vendiendo los turcos, me dicen. Pues acá a los Menem me dicen los turcos. Que es pescado podrido que estarían vendiendo los turcos a un periodista que ayer divulgó esa información. Eso es lo que dicen del otro lado. La cosa sigue muy áspera, obviamente. Adorni está en Olivos en este momento, reunido mano a mano a solas con Milei. Quédense tranquilos que no va a renunciar, no se va a ir ahora. Es una reunión que está teniendo Milei asiduamente con su jefe de gabinete para ponerse al tanto de lo que está pasando en el gabinete y también para ponerse al tanto de la declaración jurada de Adorni y de su situación personal. Dicen que se viene la declaración jurada el 1 de junio. Parece la utopía de Galeano, la declaración jurada de Adorni, pero el 1 de junio parece que finalmente estaría. Ayer Patricia Bullrich, se adelantó en una jugada, claramente un mensaje contra Karina y contra Adorni, presentó su propia declaración jurada, Patricia Bullrich. Ella y parte de su equipo, Damián Arabia, diputado que responde plenamente de ella, hoy su mano derecha, también presentó su declaración jurada más de un mes antes, claramente un mensaje al jefe de gabinete. Hizo mucho ruido esta información que di a conocer el otro día de que la echaron de las reuniones de gabinete. Esto se va a sostener este lunes en el Tedeum que se va a hacer en la Catedral. Luego de esa reunión que se va a hacer en la Iglesia Metropolitana, los ministros van a volver a la Casa Rosada y se van a juntar con Milei. Ahí no va a estar Patricia Bullrich.
que antes estaba en lo que es gabinete ampliado. Porque muchos me dicen, no es más ministra. Sí, pero antes había reuniones de gabinete ampliado y estaba ella y estaba Martín Menem, como lo fue la última donde Milei estaba a los gritos. Bueno, no va a entrar ahí. Se pone en vigencia este lunes la ley, no entra Pato a partir de este lunes, así que no va a estar en esa reunión. La que no se sabe si va a estar tampoco es Victoria Villarruel. Está decidiendo la vicepresidenta si va al TDEUM para encontrarse con Karina y con Javier Milei. En el entorno me dicen, ella lo va a decidir a último momento. Tal vez se da ese encuentro, va a ser un encuentro interesante, va a ser una de las fotos del día seguramente, donde va a estar Jorge Macri, va a haber otras personalidades, va a estar Adorni, va a ser interesante la cara de Villarruel con Adorni si va, pero está decidiendo ella qué hace el 25 de mayo este lunes, hay que ver qué sucede. Y el martes hay mesa política acá en la Casa Rosada, ahí sí la van a dejar entrar a Bullrich porque no está el presidente en esa reunión. Y aparte es inevitable que no esté Bullrich, porque es la titular del bloque del Senado y se habla de las cuestiones de rosca parlamentaria. Así las cosas, hoy en la Casa Rosada sigue muy arriba el tema de Caputo y Menem, siguen los encontronazos, siguen los enojos, hay que ver cómo se resuelve. Hay un fondo importante en esto que yo vengo contando y vengo siguiendo, que es el 2031. Más allá de la elección o la reelección o no de Milei, el 2031 sigue siendo un horizonte para los libertarios. ¿Quién va a ser el sucesor de Milei? Por más que Milei reelija o no, hay varios nombres. Uno es Martín Menem. Acá en la gente de Santiago Caputo cree que Martín Menem está laburando hoy para que Martín Menem sea presidente en 2031. Que está haciendo caja y poder para en 2031 ser presidente. No digas que está haciendo caja. No me gusta. ¿Sabes que no me gusta esa línea? No me gusta. Bueno, que está un Menem haciendo. Qué feo. No me gusta. Acumulando recursos para el 2031. Acá creen que Menem primero va por la gobernación de La Rioja y en 2031 por la presidencia de la Nación. Que él va hacia la sucesión de Milei. Y otro que está laburando para eso, o varios están laburando para eso acá adentro, es para Agustín Laje, que ayer salió a tomar posición. Agustín Laje, recordemos que es una especie de intelectual de derecha, libertario, que es referente en el mundo. Esto es real, es referente en el mundo, Agustín Laje. Ayer salió a tomar posición pública. Dijo, las fuerzas del cielo tienen razón, dejen de mentir al presidente los Menem. Bueno, empieza a jugarse el 2031 de alguna manera. Está esto arriba de la mesa entre varias cosas, ¿no? También está el 2031, que hay que ver cómo se resuelve. Falta un montón, obviamente, pero todos están buscando ser el sucesor de Milei. No voy a poder dormir hoy. ¿Cómo me hablas de 2031? Falta mucho, pero también está en el horizonte. Está en el horizonte también. ¿Gane o no Milei? Pero esas son cosas que tiran porque todos sabemos que están desahuciados. Y un poco. Acá igual, tantos convencidos que Milei reelige. No hay nadie que te diga... Acá alguien no duda tendría nadie. que mirar Yo tengo al lunes, me apuestas parece, más que... Tendrían que aspirar a llegar al lunes, claro. No, acá creen que la reelección es posible. Yo ya tengo varias apuestas hechas. Vamos a ver qué pasa en 2027. Yo no digo que es imposible. Digo que, bueno, se le está dificultando. A mí me parece que el antiperonismo tiene una cantidad de votos que está cerca del 50%. Puede ser un poco menos, un poco más, qué sé yo. Depende del candidato. A mí me parece que va a llegar un momento en que el círculo rojo va a tener mejores candidatos que Milei para enfrentar probablemente a Kicillof, ¿no? Sí, hay que ver quién llega al balotaje, si hay un balotaje, cómo se llega a un balotaje. Acá creen que en la decisión final, en el mes final, entre un candidato, el candidato que ellos llaman el candidato Cuca, lo llaman ellos, contra Milei, en la decisión final, en el mes final, la gente va a decir, bueno, vuelvo a darle un voto de confianza a Milei. Acá se apuesta a eso, básicamente. Hay que ver si le sale el plan, si no, si Milei llega al balotaje, a lo mejor hay una diversificación de candidatos que Milei a lo mejor hace que ni llegue al balotaje. Bueno, hay que ver cómo juega eso en el tramo final, que va a ser lo más importante para 2027. Falta un montón todavía, como bien dice Diego Genude, hay que ver si llegan el lunes siempre, como muy paso a paso. Todavía están en la crisis de Milei, en la crisis de Adorni, y con todos estos casos de corrupción e internas que los salpican día a día, con la economía del barrio prendida a fuego, básicamente. Falta mucho todavía, para el 2027 y para el 2031. Va el lunes al TDEUM. Milei va el lunes, sí. Va a estar interesante el discurso de García Cuerva, ¿no? El lunes. Va a estar para ponerlo en vivo. Sí. Habla Karina él. creo que también. Sí, va a ser interesante. Karina eso. también va a estar. Se espera. Ustedes saben que una vez quien estaba a cargo, no me acuerdo si era obispo, qué sé yo, frente a Alfonsín, le habló muy mal y Alfonsín pidió hablar, se fue él al púlpito y le contestó.
No sabía. Alfonsín, a diferencia de lo que dicen, que lo comparan con Alberto Fernández, qué sé yo, un día lo trató muy mal a Reagan en el aeropuerto, no me acuerdo si era el Kennedy, qué sé yo, también. O sea, el tipo, Bueno, está el en la episodio sociedad de la rural. rural. en la claro. sociedad rural. Bueno, ese era. Chiflado. Por eso no sé por qué armaron un nuevo Alfonsín, ¿viste? Claro. Que era un tipo con un carácter muy fuerte y una de las cosas que hizo fue ir él al púlpito y contestarle, no me acuerdo ahora No quién era des que estaba. ideas, si lo hace el ¿sabes? lunes. No des ideas. Qué fuerte, qué fuerte. Bueno, Jonathan, vos tratá de sostener tu puesto, aunque sea esa oficina, que es... Para nosotros es como Sí. una cabecera de playa ya ese lugar, ¿no? Decís, bueno, ahí puse un pie el destape. Estamos ahí. Sí, Si no nosotros lle- estamos. Vos llevate el busto, si no el Estamos. busto que está atrás tuyo, chafátelo. Johnny, te pregunto tu Sí. interpretación sobre el caputismo en armas. Santiago Caputo, que le perdieron el respeto. Esto que decías del Aje, el gordo Dan riéndose. 20 segundos quedan. Dale. Sí, ¿Qué no, ves a ver, ahí? hay mucho... No, a ver, hay una especie, yo lo vengo contando, es un plan de rebelión pública ante Karina, ponerle límites a Karina. Lo arrancó Bullrich y ahora lo arrancó Santiago Caputo con nombre, apellido y con cara, no con su cuenta fantasma de Twitter. Él mismo, digamos, le está poniendo el cuerpo a esto nuevo, que es muy novedoso para todos, porque Santiago Caputo siempre opera en las sombras, no existe Sí, Santiago sí. Caputo y de repente existe. Lo llamativo es que vino con esto de su viaje de Estados Unidos. Hay que ver si en Estados Unidos no le dijeron, che, necesitamos esto. ¿Qué es la duda que hay? Si quieren que él empiece a pasar a trabajar en blanco o seguir trabajando en negro, digamos, básicamente, Está bueno, para que se está entienda lo bueno. que les estoy diciendo. Johnny, Eso. muchas gracias. Les Un mando abrazo, un abrazo. grande. Gracias a ustedes. Nos tenemos que ir, disculpen que nos vamos así medio intempestivamente. Los dejamos con Adrián Murano y sus verdades afiladas. Chau, abrazo a todos y a todas. La noticia no espera. Nosotros tampoco. El Destape 1070.